¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Brian. Bueno, Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Calibur Zero, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 8, Guerra y entrenamiento. Ingresar. La poderosa voz del capitán comandante resonó en el cuartel de la primera división. Las dos filas de capitanes permanecieron estoicamente lado a lado, los tenientes imitando a sus superiores medio paso detrás de ellos. Al sonido de una puerta abriéndose, todos dirigieron su atención al final del pasillo. Hoy damos la bienvenida a dos nuevos oficiales al rango de capitán. El líder del Gote y 13 continuó. Capitán de la quinta división, Amaga Ishizuke. Da un paso adelante. El hombre que entró se mantuvo erguido, con la espalda recta y el rostro formado por una máscara rígida. Aunque sus ojos traicionaron un nerviosismo que era casi entrañable, sin embargo exhibió una presencia que era innegablemente poderosa. Su Reiatsu estaba estrictamente controlado, habitualmente reprimido a un nivel que solo el Onmitsuki practicaba regularmente. Aunque no hizo ningún intento de ocultar realmente su impresionante potencia. Sin embargo, el hecho más interesante fue la segunda arma atada a su obi. Claramente no era una Zanpakuto. Su forma y presencia estaban mal para eso. Por recomendación del capitán Soifon, Amaga Ishizuke pasó la prueba de competencia de capitán con gran éxito. El capitán Amaga ya ha estado liderando el cuerpo de patrulla del Onmitsukido durante 14 años. Obtuvo una valiosa experiencia en liderazgo y produjo excelentes resultados. Ejerciendo un poderoso Zanpakuto basado en fuego, ahora liderará la quinta división. El Soutaicho terminó, golpeando su bastón una vez contra el suelo. Amagai se inclinó en una reverencia poco profunda. Encantado de conocerlos a todos. Haré lo mejor que pueda. Se volvió y encontró su lugar en la fila de capitanes. Después de unos segundos de respetuoso silencio, la voz de Yamamoto volvió a sonar en el salón. Capitán de la 3 División, Nara Shikamaru. Da un paso adelante. Shikamaru hizo lo que se le pidió, caminando de una manera que era un poco irrespetuosa. Con un paso que era casi encorvado, se dirigió hacia el centro de la habitación. A diferencia de Amagai, Shikamaru casi no tenía presencia, su postura era relajada y su Reiatsu era algo perezoso, fácil de pasar por alto, al menos en una habitación llena de otros capitanes. Pero sus ojos eran claros, sin rastro de vacilación o nerviosismo. Yamamoto abrió ligeramente los ojos y, aunque no dijo nada, Shikamaru se enderezó de mala gana. Después de una incómoda cantidad de tiempo en completo silencio, Yamamoto finalmente encontró satisfactoria la postura de Nara. Con una recomendación mía y del capitán Itsugaya, Nara Shikamaru pasó la prueba de competencia de capitán. El capitán Nara ha estado con nosotros durante 3 siglos. Con control sobre las sombras, liderará la 3 División. Declaró el capitán comandante, una vez más dejando que el ruido sordo de su bastón terminara su anuncio. Shikamaru se encogió de hombros y se giró hacia su propio lugar en la fila, pero una mirada a su amigo de la infancia lo dejó helado. Tosió torpemente. Claro, intentaré no apestar, supongo. Un crujido resonó en el pasillo cuando la atención de todos se desplazó hacia el teniente de pelo rosa de la 4 División. Sakura sonrió dulcemente mientras aflojaba lentamente los puños. Amagai levantó una ceja, pero nadie más reaccionó mucho ante el estallido. La ceremonia duró unos minutos más, aunque solo unos pocos le prestaron atención. Mientras todos salían de la habitación, Ukitake se llevó a Amagai con una sonrisa amistosa. Shikamaru estaba a punto de escapar en un shunpo cuando algo agarró el cuello de la ori de su nuevo capitán. Gritó indignado mientras lo levantaban en el aire con poco esfuerzo. Al darse la vuelta a la fuerza para enfrentar a su agresor, Nara se estremeció ante la mirada en el rostro de Sakura. ¿Qué diablos fue eso, Shikamaru? Ella exigió, dejándolo caer sobre sus pies de nuevo. Un par de los otros oficiales les sonrieron desconcertados, pero pronto pasaron arrastrando los pies. Todos excepto Kira, que esperó pacientemente a su nuevo capitán. Mira, comenzó el Nara, pero fue silenciado por la infame mirada de Sakura. No me importa si no querías el puesto. Lo tienes ahora. Así que actúa de manera profesional y acéptalo. El Nara suspiró con cansancio. Sabes, sin excusas. Acéptalo. Sakura le gritó en la cara.
Luego arrojó al recién nombrado capitán de la 3 División sobre el salón de reuniones de la primera división. Kira la miró boquiabierta, alejándose poco a poco cuando la chica de cabello rosado volvió su mirada hacia él. Su instinto de conservación ganó, y el teniente saltó detrás de su capitán. El origen. Ori observó atentamente mientras los escáneres de Urahara se recalibraban y realizaban otro análisis del hoyo enmascarado roto ante él. Notable, exclamó el científico de cabello rubio, mirando las pantallas de su computadora con regocijo. Ori tarareó. Ella sabía de lo que estaba hablando, por supuesto. Sus ojos lo habían visto en el momento en que lo había mirado. Yami Yargo tenía mucho más a su favor de lo que parecía al principio. Por un lado, tenía la capacidad de extraer energía procedente de las emociones. Rabia, más prominentemente, dándole una capacidad casi ilimitada para la producción de Reiatsu. Por otro lado, su resurrección fue notablemente poderosa. Hasta tal punto que su lanzamiento final le daría niveles de Reiatsu que eclipsarían a todos menos a 2 de los actuales capitanes de Shinigami. A pesar de todo ese poder, todavía era un adjuchas. Tenía 9.780.043 almas dentro de sí mismo, lo que era impresionante para un adjuchas, pero muy lejos del vasto lorde con el que había llegado, que tenía dentro de sí mismo 243.006.507 almas. Eso fue casi un 20% más de lo que Stark había tenido originalmente. Como Ori los había extraído todos hacía mucho tiempo, su amiga ahora había vuelto a 1. O más bien 2 almas divididas, contando al linete. Que, bueno, eso seguía siendo 2 almas. Almas divididas o no, una vez que una parte de un alma había logrado la independencia, eran para todos los efectos una persona diferente. Aunque su conexión con lo que una vez había sido parte de ellos todavía era muy poderosa. Ori debería saberlo. Hablaba por experiencia personal. Gracias a su enorme reserva de almas, y a la fuerza de su alma primaria, Ulquiorra era uno de los Oyous más poderosos que Ori había visto jamás. Pero a pesar de un abismo tan grande en su supuesto rango, edad y habilidades, Yami habría tenido una oportunidad decente si los dos llegaran a las manos. Su habilidad única y resurrección lo convertirían en un titán en el campo de batalla. Un gigante inagotable y en constante regeneración con más poder del que tenía derecho a tener. Una miniatura de lo que Ichigo se convertiría algún día, en realidad. Todo eso en conjunto, Yami era un espécimen fascinante, especialmente para alguien que se deleitaba con nuevos datos como Urahara. Los escáneres zumbaron hasta el final, y Ori dio un paso adelante. Espera. No te lo lleves todavía hay, protestó Urahara, sonando un poco asustada. Has obtenido la mayor cantidad de datos posible teniendo en cuenta el tiempo que se te ha asignado. No sin recurrir a pruebas destructivas, de todos modos. Tengo un límite de tiempo. Me lo llevo ahora. Ori respondió. Yami desapareció en una dimensión de bolsillo atemporal mientras agitaba la mano. Aunque el gesto fue más una cortesía hacia quienes la rodeaban que una verdadera necesidad de ellos. Urahara suspiró. Oh, muy bien. Tengo muchas otras cosas en las que trabajar de todos modos. Hasta luego, Naruto-chan. Él la saludó. Ori asintió con seriedad y esbozó una pequeña sonrisa, luego se movió a través de kilómetros de espacio con la misma facilidad con la que la mayoría cruza una puerta. Apareció sobre Karakura, su atención se centró en todas las personas a las que ayer les habían succionado el alma. Tan frescos como estaban sus cadáveres, no tendría ningún problema en arreglarlos para que estuvieran en la mejor forma antes de que terminara. La mayoría de ellos al menos. Media docena había quedado atrapada en el fuego cruzado de la pelea del parque. Tendría que arreglar sus cuerpos antes de restaurarlos. El más grave de estos problemas se había evaporado como consecuencia de uno de los ataques de Yami. No es un problema insuperable. Quedaron algunas gotas de su sangre, el ADN y las memorias psicométricas dentro de la sangre serían suficientes para reconstruir el cuerpo desde cero. Convocando al arrancar frente a ella, dejó que su poder se filtrara a través de él, deshaciendo todo lo que él era en un nivel fundamental. Más por capricho que otra cosa, examinó un poco más de cerca la naturaleza de su poder emocional. Al no encontrar nada que no esperara, se encogió de hombros. No es que no haya visto cosas similares antes. Luego purificó cada alma dentro de él, eliminando cada rastro de corrupción que amenazaba con quedarse. Principalmente por el bien de las tradiciones, Ori junta sus manos. Hedou. Rine Tensei. Todas las almas que aún tenían cuerpos a los que regresar lo hicieron, los recuerdos de su breve tiempo muerto ya habían sido eliminados. Como todos en la ciudad.
No hubo noticias del incidente, por lo que el mundo no se enteró. Incluso el efecto de ser parte de Yami se había eliminado casi por completo de las almas de las víctimas. Podría haber una pequeña posibilidad de que se desarrollaran un par de Fullbringers entre ellos, pero no era terriblemente grande. Ella los vigilará a pesar de todo. No hay necesidad de ser irresponsable. Tatsuki Arisawa. Tatsuki miró nerviosamente al rubio sentado frente a ella. Su cabeza giró de lado a lado, contemplando el bosque exótico que los rodeaba. Nunca antes había visto árboles como estos, y los diminutos animales tampoco le resultaban familiares. ¿Estaban ya en la tierra? ¿Cómo quieres hacer esto?, preguntó Naruto, sonriéndole amablemente. Tatsuki frunció el ceño. ¿No se supone que debes entrenarme? Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Naruto asintió. Sí, pero hay diferentes maneras de hacer eso. Si buscas poder, hay muchos caminos que puedes tomar. Algunas puertas cierran otras, mientras que algunas puedes volver a visitarlas en otro momento. Sé que esto es un poco pronto para estar eligiendo cosas como esta, pero en realidad no hay mucha alternativa. La campeona de karate levantó una ceja, tratando de entender lo que decía su nuevo maestro. Déjame explicar. Comenzó el rubio, extendiendo un brazo. Tatsuki de repente sintió que un gran peso se asentaba sobre sus hombros y el aire se volvió mucho más difícil de respirar. Simultáneamente, el brazo de la rubia comenzó a arder con una llama púrpura de otro mundo. Esto es Reiatsu. Es la energía que usan los Shinigami y los Oyous. Es lo que todos tus amigos usan para potenciar sus técnicas. Es el poder del alma, de la muerte. Tatsuki tragó saliva ante la siniestra descripción. Luego, la otra mano del inmortal también se incendió mientras sostenía sus brazos uno al lado del otro. Este fue un tipo diferente de fuego que el primero. Era más sustancial, más fácil de ver. Fluyó sobre la mano de Naruto casi como un líquido. Esto es chakra. Es la energía del espíritu y del cuerpo combinados. Yin y Yang moldeados juntos en el poder que da vida. La mayoría de los seres vivos tienen chakra, pero pocos pueden usarlo para algo más que la simple supervivencia. Naruto terminó, mirando de una mano a la otra. Los apretó a ambos, extinguiendo las llamas. Tienes que elegir. Puedo enseñarte a usar uno de ellos, pero no ambos. Cada uno tiene ventajas y desventajas, pero ambos son medios para el mismo fin. Poder. Tatsuki parpadeó, juntando su rostro mientras pensaba. ¿Por qué no puedes enseñarme ambos? Puedes usarlos. Naruto sonrió. Sí. Pero también he tenido siglos para practicar. Cada una es una disciplina completa en sí misma, que requiere vidas para dominarla. Incluso eso no es realmente adecuado. Si hubiera sido tan fácil, podría haberte enseñado una técnica aquí y una técnica allí, trabajando con lo que sirve cada tipo de energía. Pero no, una vez que aprendes a usar tu energía de cierta manera, es casi imposible hacer que se mueva de manera diferente. Si aprendieras Reiatsu, sería extremadamente difícil. ¿Para qué moldees el chakra después? Este último requiere un equilibrio entre la energía física y la espiritual, mientras que la primera es puramente la energía de tu espíritu lo suficientemente grande como para afectar al mundo. Explicó el rubio. Y aunque digo que el chakra es la combinación de las energías física y espiritual, no es simplemente el mismo tipo de energía espiritual que constituye el Reiatsu o Reiryoku. Tienen un énfasis diferente, por un lado. La energía yin es más mental, mientras que la energía espiritual, como usan tus amigos, tiene una base más emocional. Depende mucho de la voluntad y la determinación. Los dos crecen de manera muy diferente y no son completamente compatibles. Naruto le sonrió. ¿Lo entendiste? Tatsuki asintió lentamente. Sí, creo. Naruto le sonrió. Chasqueando los dedos, una pizarra apareció detrás de él en un estallido de humo blanco. Tatsuki saltó sorprendido. Ignorando su reacción, Naruto sacó un trozo de tiza de algún lugar y comenzó a escribir. Hizo 2 tablas, etiquetó chakra y otra categoría se enumeró como pros y contras. Empezó a hablar de nuevo mientras llenaba la pizarra. Reiatsu es algo inconstante. La cantidad que tengas depende de la cantidad de Reiryoku que tengas y de tu estado mental. Tu Reiryoku es el pozo inherente de energía espiritual dentro de ti, y es relativamente constante. Puedes hacer que la cantidad crezca a través del entrenamiento. Pero solo hasta cierto punto. La cantidad que puedes extraer y la rapidez con la que se produce varía mucho según cómo te sientas. Aprender a luchar con Reiatsu tiene mucho que ver con la intención. No estás tratando de lastimar a alguien. Vas a lastimar a alguien. Cosas así.
Depende menos de tu condición física, pero si tu cuerpo no puede canalizar más Reiatsu, no puedes usarlo más. Naruto se rascó la cabeza durante unos segundos antes de corregirse. O al menos, ese sería normalmente el caso. Pero con Reiatsu, la determinación podría forzar la energía hasta que literalmente quemes tu cuerpo hasta convertirlo en cenizas. Hay una técnica avanzada de Kinki que utiliza ese fenómeno. Tatsuki asintió para mostrar que entendió. Chakra, en comparación, es más fácil relacionarse con él. Cada persona tiene una cierta cantidad de chakra que puede usar. Se correlaciona con su condición física y espiritual. Usarlo te cansa, usar demasiado lleva al agotamiento del chakra, tocando tus músculos y almacenamientos de energía necesarios, lo que eventualmente conduce a la muerte. Reiatsu generalmente no tiene este problema. Continuando con su explicación, Naruto levantó un dedo. Como regla general, el chakra es más versátil que el Reiatsu. Es más fácil de controlar y formar en formas deseables. Y aunque el Reiatsu puede darte acceso a una gran cantidad de técnicas y habilidades, generalmente es más especializado que el chakra. Ambos teóricamente podría hacer casi cualquier cosa, pero es más fácil aprender una gran cantidad de técnicas con chakra. Reiatsu es más, ¿cómo debería describirlo? Potente, supongo. La misma cantidad de Reiatsu generalmente puede hacer más que la cantidad equivalente de chakra. Aunque hay excepciones a esto. Todavía escribiendo, Naruto continuó su explicación durante más de 2 horas, hasta que la cabeza de Tatsuki dio vueltas con conceptos completamente nuevos para ella. Luego tomaron un descanso para almorzar y Naruto comenzó de nuevo con su sermón. La adolescente se preguntó si debería estar tomando notas, pero Naruto era un gran maestro y cada vez que tenía una pregunta, lograba responderla de una manera concisa y fácil de entender. Al final de la conferencia se sentó en el claro pensando en su elección. Naruto le había dado algo de espacio y abandonó su pequeña parte del bosque. Hacía casi media hora que se había ido. Mirando hacia abajo mientras escuchaba el susurro de la maleza, Tatsuki se sorprendió al ver una ardilla. O al menos algo que parecía una ardilla, era casi completamente roja y tenía 2 colas. La miró con los ojos muy abiertos, olfateando el aire con curiosidad. Como cualquier otro animal que había visto aquí, no parecía tener miedo. Extendiendo una mano, Tatsuki dejó que el animal viera mejor. La pequeña criatura arrugó la nariz de un lado a otro antes de levantar el brazo, lo que provocó que la adolescente saltara de la sorpresa. Tatsuki se rió, jugando con el animal mientras corría sobre sus hombros. Una sonrisa se extendió por sus facciones cuando logró atraparla. La ardilla yacía en su mano, sus 2 colas salpicando sus nudillos. Todavía no parecía tener miedo. De hecho, apenas reaccionó, solo la miró con la misma curiosidad que antes. ¿Por qué? Se calló, dejando ir al pequeño. Sin embargo, se quedó donde estaba, solo mirándola con una mirada curiosa en sus ojos. No tienen depredadores. La voz de Naruto vino detrás de ella. Tatsuki saltó de nuevo, dándose la vuelta, le frunció el ceño al rubio. Naruto se encogió de hombros sin disculparse. Tampoco están realmente compitiendo por comida o compañeros, o mucho de nada. La vida en este bosque simplemente está aquí. La selección natural no juega ningún papel en esto. Frunciendo el rostro mientras pensaba, Tatsuki observó cómo la ardilla saltaba hacia Naruto, subiendo por su pierna como si fuera un árbol. Naruto sonrió y le dio de comer algo de su bolsillo. Él suspiró. Apenas tienen un concepto de lo que es el miedo. Parecía cruel darles uno. Ojos que se ensanchan al comprender. Tatsuki abrió la boca para decir algo. Aunque no salió nada. ¿Qué había que decir? ¿Has llegado a una decisión?, preguntó el rubio, volviendo a cambiar el tema a su propósito. Si Tatsuki Bagan repasó la cadena de lógica de su decisión una vez más. Creo que iré con chakra. Minato Namikaze. Minato extendió una mano mientras llegaban a la cima de una duna de arena particularmente grande. Allí, extendiéndose por el horizonte, había una gran estructura con torres cilíndricas y una cúpula enorme. Era casi como una montaña en la distancia, y si no hubiera sido por la completa falta de otros puntos de referencia en este desierto y su forma anormal, podría haberlo confundido con uno. El grupo se detuvo junto a él, mirando en silencio la enorme estructura. Nel se estremeció. Eso es todo. Eso es las noches. Su voz chillona notablemente más lúcida que antes. Minato asintió. Correcto. Todavía falta un tiempo hasta que lo alcancemos. Pero técnicamente hemos cumplido nuestra misión. Mirando al grupo que lo rodeaba, Minato asintió para sí mismo.
Caminando hacia el Shinigami solitario en su grupo, Minato extendió una mano. Gracias, Kan has sido de gran ayuda. Aceptó vacilante su mano, estrechándola lentamente. Nos detendremos aquí por un tiempo. Todavía quiero acercarme, pero creo que los invitados pueden llegar a un lugar más seguro. ¿Qué? Pesche lo miró, completamente desconcertado. ¿Qué quieres decir con más seguro? Minato solo le sonrió al Oyou, que parecía nervioso. Te daré un lugar en el mundo de los vivos. No te preocupes. Obtendrás suficiente Reiatsu para sobrevivir. Eso es lo que acordamos después de todo. Pero, el Oyou se apagó, mirando entre Nel y Minato. ¿Podemos jugar a la etiqueta eterna allí, mío? Preguntó Nel, mirándolo casi con avidez. Minato sintió una gota de sudor deslizarse por su cuello. Estoy seguro de que puedo encontrar algo de tiempo en mi agenda. Mirando hacia sus compañeros guardianes, Stark y Lilinette asintieron. La arrancar adolescente frunció el ceño concentrada mientras abría un agujero en la realidad. El garganta se tambaleó, pero rápidamente se estabilizó. Stark lo examinó con ojo crítico antes de sonreírle a su compañero. Buen trabajo, Lilinette. También estudió el portal. Una expresión imposible en su rostro. Sin decir una sola cosa. La pelirroja desapareció. Atravesando el portal con una velocidad sobrenatural, Stark miró con curiosidad a los 4 huecos extraños que habían recogido, luego abrió su propia garganta. A diferencia de Lilinette, simplemente pateó el aire en un gesto casi desdeñoso, como si fuera mejor que se abriera el portal, o de lo contrario. El vasto lorde hizo un gesto a sus compañeros Oyous. Al mundo de los vivos. Todos a bordo. Dijo arrastrando las palabras, con una pequeña sonrisa en su rostro. Los 3 Oyous y su enorme mascota se miraron con incertidumbre. El portal era lo suficientemente grande como para abarcar incluso a Bawabawa. Si los sentidos de Minato eran correctos, debería depositarlos en el lugar acordado en medio del sótano de Urahara. Aunque no creía que el tendero apreciaría tanto la sorpresa. No creía que a Kisuke le gustaran las sorpresas. Por regla general, los asesinos generalmente no lo hacían. Minato tosió levemente, deseando que un clon de sombra existiera a su lado. El clon se agachó junto a Nel y le revolvió el pelo con cariño. No es nada de qué preocuparse, ¿de acuerdo? Iré contigo. Nel miró al clon con los ojos muy abiertos, pero asintió. Ante la aceptación del niño, los otros Oyous rápidamente asintieron también. Entonces Don Chaka procedió a tragarse a Bawabawa entero. Todo el grupo lo miró fijamente. El arrancar eructó. No se preocupó en lo más mínimo por tragarse el enorme Oyou serpentino casi 5 veces su propio tamaño. Pesche y Nel no parecían afectados. Vamos. Nel gritó emocionada saltando a la garganta de Stark. Y casi cae al vacío entre mundos. El clon de Minato agarró sus harapos verdes justo cuando comenzaba a caer. El niño se rió, completamente imperturbable. Tal vez yo debería ir primero. Sugirió el clon. Formando un camino perfecto bajo sus pies, el clon de Minato acomodó al emocionado Oyou en la construcción de energía. Sus 2 socios se unieron rápidamente a ellos. Nel se dio la vuelta y saludó cuando el portal se cerró. Adiós, Lily. ¿Jugar conmigo más tarde? Kai. Lilinette parpadeó, saludando vacilante a su compañero arrancar. Luego, la garganta se cerró y los extraños Oyous desaparecieron. Eugenio Courrier. Jincarilla miró fijamente a la chimenea, paralizado por las llamas anaranjadas que lamían la atmósfera que la rodeaba. Iluminaba el estudio en el que se encontraba con un brillo casi fantasmal. Carilla-sama, está listo. La voz de Ugaki resonó desde las sombras. Asintiendo una vez, el líder de los Bones se levantó lentamente en toda su altura. La ropa de cuero crujió cuando las llamas arrojaron sombras inquietantes sobre su rostro. Siguiendo un camino claramente recordado a través del complejo subterráneo, Carilla entró en una habitación oscuramente iluminada. 6 velas de color azul formaban un hexágono alrededor de una mesa de acero. La mujer que yacía desnuda sobre su superficie estaba sujeta con vigas de acero. Los sigilos de su presión estaban dibujados en su propia sangre en sus 5 extremidades. Cuando lo vio, luchó débilmente contra sus ataduras, los ojos se iluminaron con miles de emociones a la vez. Otros 5 Bones también estaban en la habitación, cada uno centrado detrás de una vela. Carilla ocupó el lugar detrás del último. Jin Yoshino finalmente logró pronunciar. Su voz era apenas un susurro. Jincarilla, Eugene Courrier, líder de los Bond, progenitor del sistema de hechizos Dol, miró a su ex esposa. La compadecía un poco, se dio cuenta con cierta sorpresa.
La pizca de ambición e individualidad que había logrado reunir hacia el final de su vida había sido rápidamente eliminada. Ahora ella no era más que un sacrificio por los suyos. Le sonrió a su otrora amada. Nada personal, Yoshino. Luego comenzó a cantar en alemán. Los otros 5 se le unieron poco después. El hechizo tomó poco más de 1 minuto. De hecho, tal magia ritualista fue masivamente excesiva para el efecto deseado. Pero quería el 100% de eficiencia para esto. Un poco de preparación era un pequeño precio a pagar. Mientras Yoshino gritaba, su cuerpo, mente y alma se convirtieron en una bola roja de energía. De su luz surgieron los nuevos muñecos con forma de insectos que él y Ugaki habían diseñado unas décadas antes. Había nacido el primer lote de Bito. Kariya dejó que una pequeña sonrisa melancólica abriera su boca. Incluso si hubiera sentido lástima por su ex esposa por un momento. Los celos superaron con creces una emoción tan débil. Tatsuki Arisawa. Tatsuki miró nerviosamente a su sensei mientras su presencia se transformaba. Ya no era el misterioso dueño del gimnasio, el tonto shinobi o el maestro experto. No fue nada físico. Todavía estaba vestido con la misma chaqueta naranja y la camiseta blanca estilizada que siempre había usado. Lo único que realmente podía señalar era su postura. Su espalda estaba un poco más recta, sus ojos un poco más serios. Se mantuvo un poco más majestuoso. Pero ella sabía, el ser que estaba frente a ella era completamente diferente al que había estado hablando hace unos segundos. Asintió una vez, luego sus ojos se torcieron en una extraña forma púrpura que se parecía más a una pintura artística que a un par de globos oculares. Juntó las palmas de las manos como una oración y sus brazos estallaron en llamas una vez más. Uno era morado, no, era naranja, rosa, verde, gris, amarillo. Tatsuki negó con la cabeza. Era imposible enfocarlo, cambiaba cada vez que parpadeaba. Colores que Tatsuki estaba segura de que no debería haber podido ver. La otra llama era de un rojo intenso. Un rojo muy profundo. Era un color más vivo que nunca antes había visto. Parecía más real que la realidad misma. Podía mirar la llama para siempre y nunca llegar al fondo. Y cuando los fuegos se mezclaron, produjeron una luz apagada que brilló en la mano del rubio, ahuecándolos a ambos como si estuviera sosteniendo agua. Naruto se la tendió y se la presentó. Toma mis manos. El proceso es un poco incómodo, pero no duele. Tus vías de chakra deberían terminar de formarse en 3 días. Tatsuki vaciló, mirando los ojos de otro mundo de su maestra, casi se derrumba ante lo que vio allí. Superpuesta al rubio había una figura de 3 cabezas con 6 brazos y una expresión serena. Un aura casi palpable de santidad lo rodeaba. Cuando la figura abrió sus 6 ojos para mirarla, sonrió. Su voz resonó a través del mundo y dentro de su misma alma. Tienes razón al dudar. Un poder como este ha llevado a muchas civilizaciones a la ruina. Tatsuki tragó pesadamente, acelerando sus nervios. Agarró las manos brillantes de sus maestros con las suyas. La luz fluyó de él hacia ella, arrastrándose por sus brazos y filtrándose en su piel. Tan pronto como la luz lo dejó, Naruto volvió a la normalidad, riéndose levemente mientras se frotaba la nuca. Perdón por todo el melodrama. Es difícil impartir el poder del chakra sin entrar en la atmósfera. Es un gran problema en mi cultura. Tatsuki asintió aturdida, sintiendo su interior picar, imaginó que podía sentir sus células moviéndose debajo de su piel. Como dije, el proceso terminará dentro de los próximos 3 días. No haga ningún entrenamiento durante ese tiempo. De hecho, recomiendo mantenerse alejado de cualquier actividad física o mental extenuante. Dijo Naruto. No es peligroso ni nada. Pero podría interferir con la creación de tus bobinas, y luego tendría que arreglarlas. Las bobinas deformadas son un fastidio. Se enmendó. Tatsuki asintió distraídamente, contenta de no tener ningún combate programado para los próximos 3 días. Un pensamiento la golpeó de repente. No puedo hacer karate con esto, ¿verdad? Preguntó, su estómago cayendo. Naruto frunció el ceño mientras reflexionaba sobre la pregunta. Sería un poco injusto, sí. Pero hay sellos diseñados para suprimir o congelar completamente tu chakra. Con eso, no deberías tener ninguna ventaja injusta. Tatsuki sonrió. Feliz de no haber tenido que renunciar a su pasatiempo favorito. ¿Y ahora qué? Naruto se encogió de hombros, comenzando a caminar de regreso por donde habían venido. ¿Ves alguna película de Disney? Mamá y yo íbamos a ver La Bella y la Bestia. Puedes unirte a nosotros si quieres. Ichigo exhaló profundamente mientras se hundía en el sofá. Isin había insistido en ver una película y no había forma de disuadirlo.
No es como si hubiera protestado tanto. Él quería relajarse un poco. Después del ritmo loco de la última semana, sintió que se lo merecía. Karin y Yusu estaban sentadas en el suelo frente a él, charlando ociosamente sobre sus clases y devorando las palomitas de maíz que Yusu había preparado. O mejor dicho, Karin lo era. Yusu todavía se aferraba obstinadamente a su máscara de dama adecuada y amonestaba a su gemela por comer demasiado. Sabía que eso no duraría mucho. Cuando el cuenco estaba medio vacío, su desesperación la obligaba a tratar de superar a Karin en su consumo de palomitas de maíz. Cuando Isin irrumpió en la habitación, sosteniendo 3 botellas de refresco y un tazón de chocolate, Ichigo no pudo evitar sonreír. Las cosas habían sido extrañas entre ellos desde la conversación de hace 2 días. Apenas se habían mirado durante el resto del día, y ayer había sido demasiado extraño para él hacer algo más que procesarlo todo. Y de repente Isin exigió una noche de cine familiar a mitad de semana. No estaba completamente fuera de lugar, pero Ichigo no pudo evitar leer más. Su entrenamiento también se había detenido abruptamente. Naruto casi había exigido que todos se tomaran un descanso después de las batallas de ayer. Y Urahara y Yoruichi se negaron a ir en contra. Le irritaba que sus maestros pensaron que este era un buen momento para tomar un descanso. Todavía no era lo suficientemente fuerte. En todo caso, ayer debería haber probado eso. Tenía que hacerse más fuerte. Kariya había bailado a su alrededor sin aparente dificultad, y Ulquiorra lo había golpeado sin siquiera desenvainar su espada. Entonces, incluso si le habían dicho que tomara un descanso, todavía planeaba entrenar solo, o con el viejo Sangetsu si lograba descubrir cómo ingresar voluntariamente a su mundo interior. Pero luego su padre lo agarró tan pronto como terminó la escuela y eso fue todo. Estaba empezando a sospechar que todo era un gran plan para que se relajara, pero eso no podía ser más que paranoia. Estaba bastante seguro de que el mundo no estaba conspirando contra él. Al menos un 90% seguro. O, tal vez 80. O 75. Sí. Estaba casi un 70% seguro de que el mundo no iba a por él. Pero cuando se recostó para disfrutar de la versión animada de Disney de La Bella y la Bestia, se puso rígido. Shinigami estaban fluyendo hacia Karakura. Podía sentir al menos 4 o 5 Senkaimon diferentes abrirse y cerrarse. Los propios Shinigami estaban demasiado lejos y demasiado bien escondidos para que él los notara, pero la firma de Reiatsu de un Senkaimon era cualquier cosa menos sutil, y no había nada más interesante en lo que sus sentidos pudieran concentrarse. ¿Qué está pasando? A medida que avanzaba la película, Ichigo amplió su conciencia, pero nada le llamó la atención. No hubo peleas. Ririn tampoco se había movido de su lugar en la mesa de la cocina, así que no eran los Bones. Al menos no de una manera que ella pudiera sentir. Su teléfono sonó, e Ichigo casi saltó del sofá en su prisa por tomarlo. Sus nervios se estaban volviendo alarmantemente cortos. Mientras se disculpaba, rápidamente se retiró a su habitación, donde nadie lo escucharía. Kurosaki, tú también lo sentiste, ¿verdad? Sus hombros se hundieron cuando escuchó la voz de Uri desde el dispositivo electrónico. Sí, sin embargo, no tengo idea de lo que está pasando. Supongo que tú tampoco. Se apagó, sin saber cómo continuar. Uri era su primo. Ya no estaba del todo seguro de cómo actuar con su reacio amigo. ¿Has hablado con alguno de los otros?, preguntó Ichigo, tratando de explicar en silencio la situación aún con frustrado. Desafortunadamente, ninguno de ellos sabía lenguaje de señas, por lo que era una causa perdida. Todavía no. Sin embargo, hablé con Naruto. Dijo que no debería preocuparme. Te llamé después. Pensé que podrías saber algo. Lo siento, pero no. ¿Deberíamos? Se desvaneció. Llama a Chad. Yo llamaré a Inoue, nos encontraremos en el parque comunitario. Era extraño cómo solo una aventura juntos les había otorgado la capacidad de leer la mente del otro. Estaba a punto de despedirse cuando la llamada se cortó abruptamente. Refunfuñando para sí mismo, el adolescente seleccionó rápidamente a Chad de su lista de favoritos. Estaba un poco triste por la noche perdida, pero estaba contento de estar haciendo algo. Últimamente se había sentido sumamente inútil. Tatsuki Arisawa. Tatsuki observó con leve preocupación cómo su amiga subía las escaleras. Por otra parte, en realidad no era asunto suyo. Diablos, ya estaba violando su privacidad más que suficiente. No estaba del todo segura de cómo sentirse acerca de su situación actual. Cuando la invitaron a ver una película, no pensó que sería en la casa de Ichigo junto con el resto de su familia. Peor.
Ninguno de ellos se había dado cuenta de que estaban allí. Actualmente estaba atrapada colgando del techo detrás de su sofá. Completamente invisible para cualquiera excepto para sus dos socios en el crimen. Kushina y Naruto habían resultado ser bromistas impenitentes. ¿Quién lo hubiera adivinado? No solo habían llenado la cama de Ishin con talco para picar, sino que por alguna razón también habían cambiado cualquier comida respetable en los armarios por ramen instantáneo, generalmente sintiéndose como en casa como fantasmas bromistas en una casa que normalmente no tenía problemas para detectar tales entidades. Había tratado de advertir a su amiga, pero ni la madre ni el niño se habían tomado muy bien sus interrupciones. Así que ahora estaba atada fuertemente con alambre y pegada al techo, completamente incapaz de moverse a ningún lado, muda e invisible para todos menos para sus dos torturadores. Y ahora Ichigo había salido de la habitación. El campeón de karate dejó escapar un suspiro. No tenía idea de cómo debería reaccionar ante esta situación. Ichigo. Cuando los cuatro adolescentes se acercaron a Urahara Shoten, una figura envuelta en una capa negra se materializó ante ellos. Alto. El acceso a esta área está restringido tras previo aviso. Regresa por donde viniste. La voz era profunda y autoritaria. Tampoco ayudó que alguno de los adolescentes apenas pudiera sentir al hombre, incluso si estaba parado justo enfrente de ellos. Su disposición positivamente gritaba ninja. Ichigo miró a Ishida con el ceño fruncido y se resignó a tomar la iniciativa. Pero apenas había abierto la boca cuando otra voz cortó el aire de la noche. Está bien, Tomoko. Déjalos pasar. El hombre frente a ellos, aparentemente Tomoko, instantáneamente hizo un saludo. Sí, Yoruichi-sama. Desapareció justo cuando el ex capitán se pavoneaba por la calle. Yoruichi sacudió la cabeza casi con desánimo mientras los observaba. ¿En serio ahora? ¿Por qué estás aquí? Ichigo frunció el ceño. Algo está pasando. Vinimos a ayudar. La boca del cambiaformas se curvó hacia arriba. Eso no es necesario. Tenemos todo manejado. Vuelve a casa. Duerme. Reanudaremos tu entrenamiento en un par de días. Yoruichi-san. Tiene que haber algo que podamos hacer. No podemos simplemente sentarnos y no hacer nada. La proclamación de Orihime, normalmente tranquila, tuvo cierto impacto. Tal vez fue la pura determinación que emanaba de ella en oleadas, tal vez algo más, pero finalmente el ex capitán suspiró. Vamos entonces. Te mostraré a lo que nos enfrentamos. No fue una capitulación completa, pero fue mejor que nada. Y Yoruichi cumplió su palabra. En un par de minutos fueron conducidos al espacio frente a la tienda de Urahara. La zona se transformó por completo. Anteriormente solo había sido un espacio abierto destinado a ser un estacionamiento, aunque Urahara tenía muy pocos clientes para usarlo así, ahora estaba lleno de tiendas de campaña y personas que se movían con un propósito. Shinigami vestidos con la misma ropa que el guardia de seguridad estaban en todas partes, pero también había gente con batas de laboratorio, ropa normal de Shinigami, y gente que Ichigo estaba seguro provenía de la cuarta división. En resumen, parecía que se había establecido una base de avanzada justo afuera de la tienda de Urahara. Sin embargo, Yoruichi no se detuvo por ninguno de ellos, guiándolos a través de la multitud de personas cuando entraron al edificio propiamente dicho. Dentro había una variedad de personas que el sustituto reconoció. Soifon, el comandante de la segunda división, estaba discutiendo con su maestro rubio. Urahara, Tesai y alrededor de media docena de otros Shinigami los observaron atentamente mientras un mapa holográfico de Japón se cernía sobre la mesa. La habitación quedó en silencio cuando los cuatro adolescentes y Yoruichi entraron. Naruto levantó una ceja interrogativamente a su escolta. No aceptarían un no por respuesta. Pensé que era mejor explicarles la situación antes de que fueran e hicieran algo estúpido. Yoruichi se encogió de hombros. Naruto suspiró, pero una sonrisa estiró su boca antes de que su rostro se volviera una máscara seria. Aunque aprecio el sentimiento. Esta situación no es realmente algo con lo que 4 personas más puedan ayudar. Ichigo volvió a fruncir el ceño, cuadrando los hombros mientras se preparaba para la discusión que se avecinaba. Tal vez deberíamos escuchar cuál es el problema primero, Sensei. Ishida dijo, mientras se ajustaba las gafas en la penumbra. Su mirada estaba fija en la proyección holográfica que dominaba la habitación. Naruto asintió pensativo, señalando hacia el mapa nacional donde brillaban varios puntos rojos. Mientras observaban, 3 nuevos puntos florecieron, mientras que otros 2 se distinguieron. Japón está bajo ataque. Declaró el rubio, su mirada atraída por el mar de puntos rojos que cubrían la isla. ¿Qué? ¿Quién es, Aizen?
Los puños de Ichigo se apretaron con tanta fuerza que pudo oír el estallido de sus articulaciones. El rubio negó con la cabeza. No, se cayó, algo indescriptible cruzó su expresión. Son los Bones. Soy Fon terminó en su lugar, dándole al shinobi vestido de naranja una mirada dura. Tienen una especie de muñeco nuevo que ataca a los humanos, y hay miles de ellos. Están atacando por todo el país, apareciendo y desapareciendo a través de portales ubicados por todo el campo. Naruto se hizo cargo de nuevo, sin reaccionar ante la hostilidad del capitán Shinigami. Actualmente estamos tratando de exterminar a las muñecas y cerrar los portales, pero esta es una ofensiva a gran escala. Obviamente, se ha establecido con años de anticipación. Tenemos cientos de operativos repartidos por todo el país, 4 más no van a hacer mucha diferencia. Ishida asintió pensativamente mientras analizaba la proyección ante ellos. Sin embargo, Ichigo no se dejó influir tan fácilmente. Si están atacando a la gente, entonces queremos ayudar. Todavía podemos luchar. Orihime y Chada sintieron resueltamente detrás de él. Soy Fon se burló. Todavía sois niños. Los Shinigami se encargan de esto. Es nuestro trabajo proteger a los vivos de amenazas como esta. Ichigo apretó los dientes ante el tono dominante en la voz de la mujer, pero se obligó a controlar su ira. Eso no lo ayudaría a persuadirlos, sino que miró hacia sus maestros, sus ojos llenos de determinación. Sabes que podemos ayudar. Solo mándanos afuera. Es mejor que quedarse atrapado aquí. Al menos esperaba que Naruto escuchara, pero el rubio solo negó con la cabeza. Esta no es su pelea. No estamos sufriendo por los números en este momento. El enemigo confía en el sigilo, encontrarlos es el obstáculo más grande, y ninguno de ustedes es particularmente adecuado en ese sentido. Todavía tienen escuela en el mañana, solo concéntrate en tus estudios y tu entrenamiento. Déjanos hacer nuestro trabajo, como tú haces el tuyo, y te prometo que todo se resolverá eventualmente. Ichigo respiró hondo mientras buscaba un contraargumento. Cualquier cosa. Sin embargo, la mano de Uri en su hombro lo detuvo. Cuando dices resuelto, ¿qué quieres decir con eso? El Kinki comenzó. Dijiste que atacaron a la gente. ¿Qué están haciendo exactamente? ¿No es algo bueno cada pequeña ayuda? Si pudiéramos prevenir incluso una muerte, ¿no es algo por lo que deberíamos esforzarnos? La mirada de Naruto adquirió una calidad de consideración mientras se desplazaba hacia el arquero, arqueando una ceja sorprendido por la línea de razonamiento. Normalmente estarías en lo correcto. Los Vito son grandes criaturas parecidas a avispas que succionan la fuerza vital de sus víctimas y consumen su alma. Se las llevan a sus amos. Dado que los Bones tienen la capacidad de consumir vida, fuerza y almas vivientes para hacerse más fuertes. Se están preparando para una ofensiva. Orihime se puso un poco verde ante la descripción. Entonces, ¿por qué? Comenzó Ichigo, pero fue interrumpido cuando Naruto levantó una mano. Los Bones pueden sobrevivir con nada más que los restos de una persona. Consumidores de espectros que aún no han abandonado el plano mortal. Pero al consumir personas que aún viven, pueden tomar dentro de ellos su fuerza vital y potenciar sus propias habilidades. Aunque es solo un impulso temporal, también tiene efectos secundarios sustanciales. El cuerpo de la víctima se descompone por completo y queda como nada más que polvo de los elementos que lo componen. Es un procedimiento extremadamente completo. Mucho más completo que la técnica de un Oyou, ya que solo se toma el espíritu, dejando el cuerpo entero, y en algunos casos aún respirando. La voz de Naruto estaba completamente sin inflexión mientras hablaba, e incluso Chad parecía un poco perturbado por la descripción. Pero sus espíritus no están perdidos. Sus cuerpos pueden haber perecido, pero sus almas permanecerán dentro de los Bones hasta que mueran. Incluso sus mentes quedan relativamente intactas. A diferencia de los Oyous, deforman cualquier espíritu que consumen hasta que tienen que ser purificados. Antes de que puedan renacer. Las víctimas de los Bones no tienen este problema. Todo lo que necesitamos es recuperar las almas de las víctimas, y puedo reconstruir sus cuerpos. No se irán para siempre. El rubio lo dijo con una firmeza que era sorprendente. Como si ese fuera el único resultado posible. Nada más sería satisfactorio, Uzumaki. Te lo dije, no puedes devolverle la vida a esas personas. El equilibrio debe mantenerse, pasarán a la sociedad de almas después de que los Bones estén muertos. Soy Fon insistió, mirando al inmortal rubio. Los ojos de Naruto eran como vidrieros cuando la miró. Y te lo dije. Sus espíritus aún no han abandonado el plano mortal. Su fuerza vital aún no se ha perdido. Su cadena del destino aún no se ha roto.
Según tu propia definición, todavía están vivos. Las chispas prácticamente volaban entre la pareja mientras se miraban fijamente. Tu defensa es delgada como el papel. No tengo pruebas de que sus cadenas estén completas, pero incluso si lo estuvieran, sus cuerpos no son más que polvo. Sus almas solo necesitarían una exposición instantánea al mundo, y morirían. El comandante de Onmitsuki insistió. Estaba claro que su argumento anterior había comenzado de nuevo. Después del breve respiro, la explicación había tenido lugar. La sonrisa de Urahara era positivamente maliciosa mientras su sombrero favorito ensombrecía su rostro. ¿Por qué estás tan ansioso por repartir la sentencia de muerte a aquellos que no hicieron nada para merecerla? Si Uzumaki-san dice que puede reconstruirlos, entonces la sociedad de almas no debería tener problemas con eso, ¿o sí? Después todos están vivos. Y la autoridad de los dioses de la muerte solo se extiende a aquellos que están muertos. Bueno, uno pensaría que el Seireitei tendría algún interés creado en que más almas llenen su vida después de la muerte, pero eso es simplemente ridículo. Los distritos ya están desbordados. ¿Cómo están las cosas? Soifon miró con los ojos muy abiertos al tendero antes de entrecerrar los ojos. Urahara Kisuke. La mujer gruñó. El nombre sonó como una maldición cuando pasó por sus labios, cada sílaba goteaba veneno y desdén. Todos los adultos en la habitación de la habitación, incluso Yoruichi, miraron a Urahara como si les acabara de decir que una bomba nuclear armada estaba actualmente en su sótano. Todos excepto Naruto. El rubio solo asintió en reconocimiento mientras el tendero defendía su postura. Oh, lo siento. Parece que se me resbaló la lengua. Espero que no vuelva a suceder. El ex asesino chirrió. Ichigo miró entre los adultos que discutían. Parecía que se estaba perdiendo la mitad de la conversación. Ishida suspiró. Si las víctimas serán restauradas a sus estados anteriores, entonces supongo que no hay necesidad de apresurarse. Naruto le sonrió. Sí. Lo mejor que puedes hacer ahora es ir a casa y descansar un poco. Nosotros nos encargaremos de los Bones. Lo único que podía hacer era esperar. El día siguiente fue un agonizante ejercicio de paciencia. Ichigo se despertó temprano, y aunque ayudar a Yusu con el desayuno fue una buena disculpa por no haber visto la película anoche, todavía se sentía frustrado por toda la situación de los Bones. Podía sentir una miríada de firmas débiles escabulléndose alrededor de Urahara ahora que sabía dónde mirar. Y el conocimiento de lo que estaban haciendo no ayudó en nada a su estado de ánimo. Ichini, ¿estás bien? La voz horrorizada de Yusu llenó la cocina cuando el hermano mayor parpadeó hacia ella. Siguiendo sus ojos, vio que sus dedos estaban sangrando. Se había cortado con el cuchillo de cocina. ¡Qué embarazoso! Ah, lo siento. Sí, estoy ¡No! Gritó la rubia. Ichigo se congeló, su mano a centímetros de su camisa. No puedes mancharte de sangre toda tu ropa, Ichini. Eso simplemente no funcionará. 10 minutos después, le vendaron los dedos con algodón empapado en desinfectante. Tener su casa como una clínica de salud profesional fue útil de vez en cuando. Sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar palpar todas las firmas foráneas que seguían apareciendo. Todos estaban jugando al borde de sus sentidos, recordándole repetidamente la guerra oculta que se desarrollaba debajo de las narices de todos. El día pareció pasar a ráfagas. El desayuno fue casi angustiosamente lento, pero apenas registró el camino a la escuela. Solo notando vagamente que Chad se había unido a él en el camino. Uri no estaba en la escuela por alguna razón, y cuando lo llamaron no contestaba su teléfono. No es que Ichigo estuviera tan preocupado. Todavía podía sentir al arquero en algún lugar de las montañas, su energía ardiendo con el esfuerzo constante de llama lenta significaba capacitación. Ishida estaba entrenando, como debería ser Ichigo. El hecho de que sus maestros estuvieran demasiado ocupados no era una buena excusa para detenerse ahora. Especialmente ahora. El primer tiempo pasó volando. Recordó vagamente algo sobre un Kyogo preocupado y un Tatsuki nervioso. El segundo período se arrastró hacia adelante agonizantemente lento, y justo cuando terminó, Ichigo saltó de su asiento y simplemente se fue. La escuela ya no era razón suficiente para quedarse. Se sentía tan intrascendente. Mientras caminaba, Ichigo tenía en mente un almacén muy específico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pensé que la respuesta era no. Shinji llamó desde el otro lado de la habitación. Ichigo le frunció el ceño. Los Bizarros eran, no lo que había esperado. Te usaré para ser más fuerte. Ichigo declaró, mirando al grupo hacia abajo. El enano se erizó. Shinji sonrió. Yo te ofrecí eso.
respondió el rubio, una sonrisa de Cheshire formándose en su rostro. Sin embargo, para que aceptemos enseñarte, tienes que convertirte en uno de nosotros. Uno de los Visored. Mirando a su alrededor en el almacén escaso pero sorprendentemente hogareño, Ichigo frunció el ceño. ¿Qué? ¿Tengo que firmar una renuncia o algo así? Shinji se echó a reír, golpeándose la rodilla mientras se limpiaba una lágrima del rabillo del ojo. Nada tan formal. Solo unas pocas reglas que tienes que prometer seguir. Rebuscando su rostro en sus pensamientos, Ichigo tarareó su confirmación. Al menos podía escucharlos. Primero, no le cuentes a los Shinigami sobre nosotros. Nos hemos estado escondiendo de ellos durante bastante tiempo. Sería desagradable si nos volviéramos a encontrar. Reflexionando sobre ello durante unos segundos, el sustituto estuvo de acuerdo. Segundo, no traigas a nadie más aquí, no a menos que uno de nosotros les dé luz verde primero. Ichigo asintió. Eso fue incluso más fácil que el primero. Por último, hasta que termines tu entrenamiento, vives aquí. No se te permitirá irte. Eres nuestro. La sonrisa de Shinji fue positivamente espeluznante. El adolescente de cabello naranja frunció el ceño. Eso no era lo ideal. No dudaba que Karakura pudiera arreglárselas sin él durante unos días, pero no podía simplemente desaparecer. Sus amigos irían a buscarlo por una cosa, pero necesitaba hacerse más fuerte. No solo por sus amigos, sino por su propio bien. Se negó a permanecer al margen mientras otros peleaban sus batallas. Si simplemente desaparezco, mis amigos eventualmente me encontrarán. Si pudiera decirles que estoy entrenando, probablemente sería mejor. Shinji asintió una vez. Después de unos minutos de mensajes de texto de ida y vuelta con chat y un mensaje para su padre. Ichigo asintió. Entonces estoy listo. ¿Ahora qué? Preguntó Ichigo, mirando la barrera entre él y Shiro. La boca de Loyou se retrajo en una expresión que casi podría llamarse una sonrisa. Ahora abres la barrera y yo tomo el cuerpo. No. No lo harás. Su respuesta fue tan segura como pudo, pero a Shiro no pareció importarle. La expresión de su rostro solo se hizo más aguda. Los Visorets dijeron que tenía que vencerte para invocar tu poder. Ichigo lo intentó de nuevo. Nunca me vencerás, Rey. Soy la fuente de tus poderes. No puedes vencerme. Deoyou sonaba completamente seguro de esto. Ichigo frunció el ceño y miró a Sangetsu. Pensé que eras la fuente de mis poderes. El anciano inclinó la cabeza, la capa oscura y el cabello se agitaron a su alrededor, agitados por vientos que solo lo afectaban a él. Soy parte de eso, Ichigo. Pero el Oyou siempre ha sido más que yo. Al principio, no era tanto que no pudiera oponerme a él mientras tú no cedieras. Pero se ha vuelto más fuerte. Ahora, Ichigo tragó, una gota de sudor corría por su cuello. Entonces sus ojos se endurecieron. Él no moriría aquí. Él no perdería. Pero aún. ¿Qué harías, si ganaras? Preguntó Ichigo, encontrando los ojos de su copia invertida de frente. Sabía que Shiro era parte de su alma. Parte de él. Esa era la razón por la que él era la cosa más aterradora que Ichigo había visto desde que conoció a Rukia y este nuevo mundo se abrió para él. ¿Qué? Shiro parpadeó hacia él. Como si apenas pudiera entender la pregunta. Dijiste que querías mi cuerpo. ¿Para qué? ¿Solo quieres vivir tu propia vida? ¿Haciendo qué, exactamente? Su copia blanca se burló de él. No hubo respuesta. No. Eso no es todo, ¿verdad? El adolescente de pelo naranja reflexionó. Urahara dijo que todos los Oyous consumen almas para calmar su hambre. Un hambre dejada por la inversión de sus corazones. Una chispa de perspicacia se encendió en los ojos de Ichigo. ¿Quieres mi corazón? Incluso Shiro pareció sorprendido por esta conclusión, su rostro perdió casi toda su malicia en favor de un completo desconcierto. Luego se burló. Difícilmente. No soy como otros Oyous. Mi corazón está muy intacto. Mientras Ichigo procesaba esto, echó otro vistazo a su copia. De hecho, a Shiro le faltaba algo que todos los demás Oyou que había visto tenían. Un agujero hueco. ¿Eres un Oyou entonces? Pero tienes una máscara. Mientras Ichigo intentaba descifrar la naturaleza de su propio poder, se frustraba cada vez más. Sabía que Shiro era un Oyou. Su Reiatsu era como el de un Oyou, actuaba como uno, tenía una máscara de Oyou, aunque solo a veces elegía usarla, pero lo que realmente sellaba el trato eran sus ojos. La mirada negra y amarilla que gritaba de locura.
Era el mismo sentimiento que había obtenido de todos los demás Oyou, con la única excepción del hermano de Orihime después de que Ichigo destruyó su máscara. Estaba allí incluso ahora, acechando justo debajo de la superficie de su propio rostro. Esa sola mirada le había dado más pesadillas que cualquier otra cosa en este nuevo mundo. Incluso el encuentro con Grand Fisher y la resurrección de sus viejos sueños de hace 6 años no habían sido tan malos. Mirando de nuevo a su doppelganger, Ichigo tenía otra pregunta. ¿Qué es un hueco? Instinto. La respuesta fue instantánea. Tan pronto como la última palabra salió de la boca del adolescente, Shiro respondió. Claramente había más que eso, pero la respuesta fue esclarecedora de todos modos. Entonces, ¿sobrevivir es lo que deseas? Reflexionó Ichigo. Comida, calor, aire. Instinto de supervivencia, probablemente el más fuerte que había. Mujeres. Hizo una mueca. Niños. Una expresión contemplativa se extendió por su rostro. Aunque estos son los instintos del cuerpo. Y tú eres una entidad espiritual. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Eso definitivamente fue sorpresa en la cara de Suoyou. Incluso Sangetsu pareció sorprendido. Ichigo no filosofaba tanto. Sabía lo que quería, y cualquier otra cosa era solo una pérdida de tiempo. Sin embargo, eso no significaba que fuera malo en eso. ¿Así que quieres apoderarte de mi cuerpo porque crees que soy más débil que tú? ¿Y crees que tus posibilidades de supervivencia son mayores que las mías? Pero aún quieres un corazón. Y tu corazón es mi corazón. Así que me necesitas. Entrecerrando los ojos, la mirada del adolescente se clavó en Suoyou. Pero, ¿qué harás una vez que tengas mi cuerpo? ¿Consumir a mis seres queridos, como otros Oyous? Oh. Tenía el presentimiento de que eso no era lo que Shiro haría. Por supuesto que no. El espíritu blanco se burló. Aunque estarían más seguros dentro de nosotros. Estarían igual de seguros si todos nuestros enemigos estuvieran muertos. Ichigo parpadeó. ¿Quieres protegerlos? Un destello de rabia real brilló en el rostro de Shiro entonces. Por supuesto que sí. El mundo se estremeció cuando el Oyou se arrojó contra la barrera dorada, sin prestar atención a su carne humeante. Te lo dije. Soy instinto. Soy tu instinto. Eso incluye tu instinto de protección. Ichigo se tambaleó hacia atrás, poniéndose de pie mientras Sangetsu gruñía en evidente esfuerzo. Pero eres demasiado débil. La piel alrededor de sus manos se estaba pelando, incluso mientras sanaba. Demasiado débil para protegerte. Demasiado débil para proteger a nuestras hermanas. Demasiado débil para proteger a alguien. El rostro de Ichigo solo mostraba sorpresa. Le tomó varios segundos incluso formar una respuesta coherente. Pero, tú también eres débil. Naruto te encerró. Aizen te destruiría. Shiro sonrió mientras se sentaba de nuevo. No por mucho tiempo. Ichigo frunció el ceño mientras trataba de analizar eso. Iría a Hueco Mundo. Sangetsu respondió a los pensamientos en espiral de Ichigo. ¿Por qué? Preguntó Ichigo, mientras una sensación de hundimiento se asentaba en su estómago. Comer. Ichigo se giró para mirar a su doble con horror. La sonrisa de Shiro fue una respuesta a sí misma. El rostro de Ichigo se asentó lentamente en una mirada inmutable de determinación. El mismo que había usado cuando invadió el más allá. El hueco se burló de él. Y es por eso que necesito el cuerpo. Tienes demasiadas inhibiciones. Tienes demasiado miedo para hacer lo que se debe hacer. Recurres al entrenamiento cuando hay una forma mucho más rápida de ganar poder. Una vez que todas las amenazas se han ido. Tal vez te deje recuperarlo. Sin embargo, la mirada en los ojos de Shiro no infundió mucha confianza. Tomando una respiración profunda, Ichigo extendió su brazo. El anciano Sangetsu se fundió en Reshi y formó la espada que Ichigo usó en Shikai. El tiempo de hablar había terminado. Shiro sonrió con anticipación cuando una espada similar se manifestó en su mano de la nada. Sus colores estaban invertidos, pero por lo demás era una copia perfecta de los de Ichigo. Esta sería una batalla por su alma. Una batalla por su mente. Una batalla por su cuerpo. Levantando su mano en un gesto que resonó profundamente dentro de él, Ichigo derribó la pared que lo separaba de Suoyou. Naruto. La conversación se calmó cuando Naruto caminó por el enorme salón. Miles de rostros se volvieron hacia él. El sabio inmortal suspiró cuando el humor alegre se atenuó. Tanta sospecha. Preferiría que continuaran con su fiesta. No es que les faltara a los que andaban por estos lares. En los pasillos de Balaya, siempre había una fiesta. Deteniéndose ante la mesa principal, Naruto bajó la cabeza en una reverencia superficial. Lord Odin.
He venido a pedir perdón por las acciones de mi hija. Cuando el viejo dios en el centro de la mesa enfocó su único ojo en él, Naruto sintió que el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros. Negándose a mostrar la tensión, el rubio se encontró con la mirada del dios de cabello blanco de manera uniforme. El enorme pelirrojo a la derecha de Odín resopló. ¿Fuiste tú? PFFT, deberíamos estar agradeciéndote. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a los gigantes tan molestos. Mientras Odín desviaba su atención hacia su hijo. Al rubio se le permitió relajarse. Cielos, al viejo le vendría bien ser un poco más relajado. Afortunadamente, Naruto no había sido ensartado inmediatamente por Gungnir, así que eso era una ventaja. Si bien la situación es menos que ideal, tiene poca importancia a largo plazo. Jotunheim no es parte de nuestro dominio. Mientras el sintoísmo no siga empujando su suerte, permitiremos esta transgresión. La voz de Odín era ronca y áspera, pero aún profunda y resonante. Cada palabra resonaba con poder, y el aire se movió para acomodar los sonidos más de lo que lo harían con otros. Dicho eso, y el peso estaba de vuelta, el doble de fuerte que antes. Naruto tuvo que enjuagar su cuerpo con chakra solo para poder pararse. El ojo de Odín brilló con una luz sobrenatural, y Naruto sintió una presencia alienígena rodeando su mente. No atacó, solo lo apretó con tanta intención que el rubio sintió la amenaza. Sin tener la intención de permitir que su mente explotara como una uva, Naruto permitió que la verdadera razón por la que fue enviado aquí flotara a la vanguardia. Odín arrancó los recuerdos con extremo prejuicio. Naruto hizo una mueca. Unos segundos después, el antiguo ser con forma de hombre se recostó en su trono. Estudiando al inmortal más pequeño que tenía delante. ¿De verdad te permitiste trascender en el suelo de Gaia? La pregunta fue dura. Un ladrido que exigía aclaración. Esta vez, Naruto realmente se inclinó, se arrodilló y todo. Y pido permiso para hacerlo de nuevo. Eres el 9º miembro del consejo que he pedido. Si estás de acuerdo. Solo necesito 3 más. Odín permaneció en silencio mientras reflexionaba sobre la solicitud. Este Sousuke Aizen. ¿Es realmente una amenaza? Cuando Naruto levantó la vista de su posición, vio a los otros dioses mirándolo con una mezcla de expresiones. Thor parecía positivamente encantado, mientras que los demás mostraban una mezcla de sorpresa, desconfianza, diversión e incluso aburrimiento. Puede que aún no lo sea, pero tiene el potencial para iniciar la coalición antes de lo previsto. Y si gana la próxima guerra, podría convertirse en un segundo Hadel. Respondió Naruto. Entrecerrando los ojos mientras pensaba, Odín asintió. Entonces permitiré 3 instancias. Más, y necesitarás una mejor excusa. Tomando una respiración profunda, Naruto se levantó de su posición de rodillas. Asintiendo a cada uno de los dioses y diosas reunidos, y compartiendo una sonrisa con Thor, el rubio desapareció en una explosión de humo blanco. Ichigo. Los rascacielos se estremecieron y los cristales se hicieron añicos. No pasó mucho tiempo antes de que Shiro entrara en Bankai, e Ichigo se vio obligado a imitarlo solo para mantenerse al día. La batalla fue reñida. Pelear con Shiro era como pelear con una versión más agresiva e intensa de sí mismo. Tenían el mismo nivel de Reiatsu y las mismas técnicas. Excepto, Zero. Que, Ichigo apenas logró zafarse cuando el rayo rojo chamuscó parte de su abrigo Bankai. Inmediatamente sintió la pérdida de sus reservas, pero afortunadamente no fueron debilitantes. Dándose la vuelta, utilizó una técnica de Shunpo que Yoruichi le había mostrado. 2 copias de él se materializaron junto a su mitad You. Uno era una ilusión, el otro real. Desafortunadamente, Shiro también conocía esa técnica. Y por lo tanto también cómo detectar al verdadero él. Ignorando por completo la copia, Shiro bloqueó el Daito negro con el blanco. La reunión de Reiatsueko en un enorme Getsuga dejó a Ichigo luchando por hacer lo mismo. Justo cuando el mundo explotó en rojo y negro, Ichigo sintió un eco en lo profundo de su mente. Una especie de resonancia. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de pensar en ello cuando otro Zero salió disparado a través del humo resultante. Tomado desprevenido. Ichigo elevó su Reiatsu al máximo y se preparó para el impacto. El ataque dolió. Sus brazos y piernas estaban humeantes, su piel estaba ampollada y podía sentir quemaduras que le quemaban los nervios por todo el cuerpo. Apretando los dientes, Ichigo localizó a su contraparte. Preparándose para otro ataque rápido. Pero en lugar del empujón agresivo que había estado esperando, Shiro simplemente retrocedió, haciendo girar a tensa Sangetsu en su cadena y actuando con demasiada indiferencia. ¿Eso es todo lo que tienes, King?
Si eso es todo, entonces eres aún más decepcionante de lo que esperaba. Ichigo mostró sus dientes. No fue una sonrisa, escupiendo un globo de sangre. Se preparó para cargar. Incluso si perdió. Estaría condenado si no caía sin luchar. Pero justo cuando estaba a punto de enfrentarse a su doble, un pensamiento inesperado entró en su mente. No. No pensado. Un recuerdo. Un recuerdo de una técnica. Una técnica que él mismo nunca había usado. Mirando a su Zanpakuto con los ojos muy abiertos, la expresión de Ichigo se endureció. Eso fue correcto. No estaba peleando solo. No ahora. Nunca más. Deslizándose en Irenkyaku, Ichigo apareció detrás de la espalda de Suoyou. Sangetsu atravesó la carne y el músculo, la extrema resistencia cuando encontró el hueso fue la única razón por la que su hoja no atravesó completamente. Ichigo sonrió. Shiro gruñó mientras saltaba hacia atrás. Su brazo izquierdo colgando inútilmente de su hombro. ¿Qué demonios fue eso? La sonrisa de Ichigo se hizo más amplia. ¿Ya lo olvidaste? Mamá era una kinky. Eso significa que yo también lo soy. Dicho esto, una gran cantidad de Reiatsu azul se reunió alrededor de su espada y fue disparada hacia Suoyou. Shiro gruñó y lo rompió en pedazos con su propia espada. La energía negra y roja domina fácilmente el ataque blanco y azul. ¿Crees que tu herencia de kinky te salvará? Tonto. Ni siquiera has usado esas técnicas. ¿Cómo crees que un movimiento de velocidad a medias te ayudará contra mí? La locura que acechaba justo debajo de la superficie parecía burbujear cuando el Reiatsu de Loyou se disparó. Los ojos de Ichigo se abrieron cuando vio cómo el brazo de Shiro se curaba solo. Todos los cortes y rasguños que había acumulado durante la batalla también desaparecieron. Solo el daño en su bata blanca Bankai indicaba que incluso había estado en una pelea. Levantar a tensa Sangetsu es una defensa desesperada, Ichigo logró parar media docena de ataques en menos de un segundo. La velocidad a la que estaban luchando de repente se había vuelto mucho más alta. Y aunque logró bloquear la mayoría de los golpes, algunos lograron colarse. Pero cuando el Daito blanco se coló a través de la defensa de Ichigo, saltaron chispas desde el punto de contacto. La hoja no tenía el mejor ángulo de ataque, pero aún así debería haber dejado un desagradable corte en sus costillas. Sin embargo, de alguna manera, la Zanpakuto de Shiro solo rebotó, cortando su ropa pero incapaz de causarle una herida grave. Shiro gruñó enojado mientras se doblaba para atacar. Pero su estado de berserker dejó oportunidades, e Ichigo no tuvo reparos en aprovecharlas. La sangre salió volando de ambos, ya que se crearon cortes menores y heridas abiertas a un ritmo aterrador. Ninguno de los dos se preocupaba mucho más por la defensa, solo se cortaban entre sí y desviaban los golpes obviamente mortales. Y aunque sus ataques fueron igualmente brutales, el resultado fue decididamente desequilibrado. Solo la mitad de los ataques de Shiro lograron perforar la piel de Ichigo, y entre los que lo hicieron, solo unos pocos lograron cavar más profundo que las primeras capas de músculo. E incluso entre las heridas que logró cortar. Después de unos segundos, todos dejaron de sangrar. Ichigo no se dio cuenta, pero su piel estaba entrecruzada con venas azules, ardiendo con Reiatsu e intención. Deoyou finalmente se separó, la carne y los músculos colgando de su forma como una especie de zombie grotesco. Que lograra moverse era un testimonio de su naturaleza inhumana. Mientras Ichigo observaba, el cuerpo de Shiro comenzó a curarse. Fue más lento que la última vez. Las heridas eran más extensas y Shiro ya había gastado una buena parte de su Reiryoku. En lugar de dejarlo terminar, Ichigo disparó un Getsuga. Luego otro. Y otro. Y otro. Todos los ataques fueron azules y blancos, utilizando el Reshi en el aire a su alrededor en lugar de sus propias reservas agotadas. Ponerlo fue tan fácil que el adolescente se preguntó por qué no lo había hecho antes. Era casi como si Ichigo quisiera abofetearse a sí mismo. Por supuesto que vino fácilmente. Este era su mundo interior. El Reshi en este lugar ya era suyo. Probablemente podría hacer esto incluso si no fuera parte de Kinky. Cuando un torrente de energía rojo y negro explotó frente a él. Ichigo vio bien a Shiro. Había curado la mayoría de las heridas que había acumulado en su pelea anterior. Pero nuevas marcas de quemaduras y lágrimas se habían abierto por todo su cuerpo. Ninguno de ellos era serio, pero tenían que ser molestos. Más que molesto, a juzgar por la expresión de su doble, Shiro parecía lívido. La ira y la locura que Ichigo siempre había visto allí estaban burbujeando en algo que el adolescente solo podía describir como odio. Ichigo cuadró los hombros y se preparó para su ataque de dobles mientras trataba de no sonreír. Tú comenzó Deoyou, pero luego tuvo que detenerse.
Parecía que hablar no era fácil para él. No por sus heridas, sino porque estaba así de enojado. ¿Crees que puedes vencerme con la ayuda del anciano? Él escupió. Los ojos negros y dorados ardían con una intensidad que Ichigo apenas podía empezar a describir. No lo sabes. Ese usurpador mentiroso no es tu espíritu Zanpakuto. Lo soy. Soy la fuente de tus poderes de Shinigami. Él no es más que una falsificación. Algo que ni siquiera debería existir. Soy Zangetsu. Es solo el pequeño producto de los poderes de Kinki que tu madre te transmitió. Mientras hablaba, el Reiatsu de Loyou subió y subió. El poder que estaba emitiendo dobló el mundo a su voluntad. El cielo se oscureció y una luna roja como la sangre se manifestó en el cielo. Soy la fuente de tus poderes. Y tengo la mayor parte de cualquiera de nosotros. El Reiatsu rojo y negro explotó de él en un Getsuga que empequeñecía absolutamente todo lo que había sido usado previamente en la batalla. De hecho, Ichigo nunca pensó que había usado un Getsuga tan fuerte antes. ¿Cómo le quedaba tanto poder a su eco? Ichigo echó un vistazo a su miedo y nerviosismo, y luego los descartó. Ya no le servían de nada. En cambio, dejó que su propio poder explotara hacia afuera. Su Reiatsu era del mismo color que sus Oyous, excepto que también estaba teñido con el azul y el blanco que ahora sabía que pertenecían a su lado de Kinki. Una risa se formó en sus labios. Y aunque su voz no debería haber sido audible a través de la ráfaga de sonido martillando todo, de alguna manera sabía que su doble lo escucharía. Sí. Me lo imaginé. Lo siento, Zangetsu. Te lo compensaré más tarde. Podía sentir a Zangetsu vacilar. Pero la vacilación solo estuvo allí por una fracción de segundo. Luego, el enorme Getsuga Tensou de su espíritu Zanpakuto se abalanzó sobre él, e Ichigo respondió de la misma manera. Y allí estaba el extraño eco de nuevo, más fuerte que antes. E Ichigo sabía lo que era. Llegó y el mundo se torció. Este era su mundo. Este poder era suyo. Toda la energía en el aire era suya. Doblando el mundo a su voluntad, Ichigo dio un pequeño paso adelante, cubriendo decenas de metros en el proceso. Luego extendió la mano y arrancó la espada de Zangetsu de sus manos. Lo siento, Zangetsu. Pero esta espada es mía. Este cuerpo es mío. Y no puedes tenerlos. El shock se extendió por el rostro de su doble. Parecía incapaz de responder cuando Ichigo lo apuñaló con su propia espada. Y mientras la sostenía, el blanco de la espada fue superado por el negro que dominaba el tensa Zangetsu normal de Ichigo. La cara de su Oyou cambió lentamente de conmoción, sorpresa y luego a satisfacción mientras su forma se derretía lentamente. Bueno, entonces Rei. Parece que lo haremos a tu manera. Sin embargo, no te pongas demasiado cómodo. Si tu resolución falla por un segundo, estaré aquí de nuevo. Este truco no funcionará una segunda vez. Ichigo le devolvió la sonrisa. Buena pelea. La sorpresa estaba de vuelta. Entonces Zangetsu también sonrió. Era una sonrisa mucho más genuina que cualquier otra que Ichigo le hubiera visto hacer antes. Sí, buena pelea. Luego se fue. Ichigo estaba solo en un paisaje de rascacielos derrumbados y vidrios rotos. El mundo pasó lentamente de la noche al día. El adolescente respiró hondo. Al aterrizar torpemente en uno de los rascacielos, se sentó exhausto. Girando la cabeza de lado a lado. Estudió los dos Daito idénticos en sus manos. Su poder vibraba a través de él, e Ichigo no pudo evitar sonreír. Algo se sentía bien de una manera que no lo había hecho desde que tenía 9 años. No podía señalarlo con un dedo, pero toda su alma resonaba con el sentimiento. Mirando su brazo derecho y la espada que yacía allí, frunció el ceño. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. No pudo evitar resoplar ante el nerviosismo que sintió proveniente de la hoja. Sí. Aguanta. De todos modos, tendremos que hacerlo más tarde. Primero tendré que hablar con los Visored. Kisuke Urahara. Kisuke ahogó una mandíbula. El café en su escritorio humeaba tentadoramente, y el tendero ansiosamente tomó un sorbo. Gimió cuando la última gota desapareció. Mirando con añoranza el oscuro interior de la copa, la volvió a dejar con tristeza. Ururu. Recarga. Gritó hacia el resto de la casa. Se escuchó un débil venir, y se aseguró a sí mismo que no tenía que esperar mucho para tener más combustible para el cerebro. Volviendo al proyecto en cuestión, Urahara frunció el ceño mientras trataba de expandir las matrices de 5 dimensiones en las que había estado trabajando durante 2 días. No iba muy bien, por desgracia.
Comenzó con más de 2 docenas de ellos, y ahora se quedó con solo un par que puede ser prometedor. Mirando los números, dejó que su computadora ejecutara un nuevo análisis antes de arrastrarse hacia el Gigai experimental en la esquina. Estudiándolo atentamente, estuvo tentado de maldecir en voz alta. Sabía que estaba cerca. Este avance ha tardado mucho en llegar, pero la última pieza le llegó hace solo unas semanas. Su computadora sonó, y Kisuke miró con curiosidad. ¿Ya terminaste? Eso tuvo que ser algún error. Nunca fue esto. Hacer una doble toma. Casi choca contra la pantalla mientras intentaba usar Shumpo. Mala idea. Muy poco sueño. Demasiado café. Los ojos muy abiertos estudiaron los números en la pantalla antes de que una sonrisa se extendiera lentamente por su rostro. Aquí está tu bebida, Urahara-san. Ururu anunció mientras entraba a la habitación. Apenas tuvo tiempo de dejar la taza antes de que Urahara la girara, sonriendo como un lunático. Ja. Sabía que no era tan difícil. Lo sabía. Estúpido Naruto y su estúpido chakra. Ururu apenas parpadeó antes de acariciarle la cabeza como una madre indulgente. Eso es agradable, Urahara-san. Kisuke apenas se dio cuenta. Tomando la taza y tragando una gran porción del líquido negro, hizo crujir sus nudillos. Aún no había terminado. Ni por asomo. Ahora era el momento de la implementación inicial, y luego el juego de eliminar errores, que era la etapa de creación de prototipos. Pero ahora solo era cuestión de tiempo antes de que su nuevo bebé estuviera listo para el campo. No es que alguna vez hubiera dudado de que pudiera hacerlo, por supuesto, pero ya había dado muchos pasos en falso con este proyecto. 70 años era mucho tiempo para fracasar en algo. Pero como sabía cualquier charlatán medio decente, el fracaso es el elemento vital de la ciencia. Sentado frente a su computadora, comenzó a iniciar uno de sus muchos programas de simulación antes de que una alerta lo detuviera en seco. Mirando hacia una de sus estaciones de monitoreo, entrecerró los ojos mientras trataba de hacer que la pantalla se enfocara. Tal vez debería irse a dormir. El café solo puede llevarte hasta cierto punto. Sacudiendo ese ataque momentáneo de blasfemia, Kisuke se tambaleó hacia la pantalla para ver mejor. Ese era el equipo de Minato. La señal parecía un poco apagada, supongo que tendría que ajustar la frecuencia de onda de sus escáneres nuevamente. Frunciendo el ceño con molestia, sacó la pieza de shoji que Minato le había arrojado. Forzando su reiatsu en un hechizo desconocido, dejó que la magia se filtrara a través de la pieza del juego. Algunas perillas giraron aquí, algunos botones para poner en marcha la máquina, y el escáner una vez más comenzó a captar los valores sutiles de las emisiones de energía de las piezas del juego antes de arrojar al caballero al agujero negro que era su bandeja de trabajo. Fue molesto, no tenía instrumentos que pudieran comunicarse directamente con los sellos en esa pieza del juego, por lo que tuvo que manipular un sistema desde cero. Si su otro proyecto no hubiera ocupado tanto de su tiempo, eso no habría sido un problema, pero ahora la configuración de aficionado simplemente lo irritaba sin darle la motivación suficiente para hacer algo al respecto. Lo peor de ambos mundos. Mientras hojeaba el registro actualizado de su progreso, levantó una ceja unos centímetros. Parecía que se habían deshecho de sus arrancars vagabundos. Curiosos ejemplares, esos. Se preguntó cómo se compararía el reiatsu de la chica. Una nueva alerta desvió su atención hacia un mensaje extenso. Espera, estaban viniendo aquí. Junto con el arrancar de la máscara rota. Kisuke sonrió con anticipación. Minato seguro que sabía cómo recompensar su cooperación. Tatsuki Arisawa. Tatsuki trató de no inquietarse mientras completaba su prueba de ciencias. La picazón constante durante horas y horas era más que incómoda. Fue irritante. Apenas había dormido nada la noche anterior. ¿Y se suponía que ella viviría así por 2 días más? Frunciendo el ceño hacia su hoja de respuestas, se preguntó si alguna vez sería capaz de prenderle fuego solo con su mirada. Eso sonaba genial. Debería preguntarle a Sensei si podría aprender eso. No ayudó que ahora dudara de todo lo que había aprendido en la escuela. Todo, desde la ciencia hasta la historia, tenía que ser, si no directamente incorrecto, al menos deficiente. ¿Y cómo es que nadie era consciente de esto? La gente tenía que saber, ¿verdad? ¿El gobierno sabía? ¿Qué pasa con la ONU? ¿Estaba loca e imaginando todo? Por lo que sabía, ahora estaba tendida en una cama en algún hospital psiquiátrico balbuceando sobre fantasmas y demonios. Suspiró, mirando a Orihime unos asientos delante de ella, reflexionó sobre su conversación hace 2 días. Había ido mejor de lo que había pensado.
aunque la mayor parte había consistido en Orihime animándola después de su gran cagada en la lucha contra los Bones. Al final, ella había sido peor que inútil. Pero ella debería haber esperado eso. No tenía experiencia en pelear así, y no tenía habilidades especiales para compensarlo. Con suerte, eso cambiaría el domingo, pero por ahora tendría que resignarse a permanecer al margen. Sin embargo, Ishida había sido genial. Estudió a su compañera de clase de pelo negro. Jamás en su vida habría pensado que el antisocial de los dos zapatos luchaba contra demonios y vampiros en el costado. Pero todo el mundo tenía que tener un hobby, ¿no? Un grito vino desde el otro lado del salón de clases, causando que el maestro se calmara a la fuerza. Parecía que Ichigo una vez más había tratado de coquetear con una de las chicas de la clase. La única razón por la que no fue allí y le pateó el trasero personalmente fue porque sabía que no era su viejo amigo. Era solo un alma artificial que habitaba el cuerpo de Ichigo. Un alma artificial pervertida, aparentemente. Y aunque Tatsuki encontró ese hecho espeluznante como el infierno, Ori me parecía imperturbable con lo que fuera que este con hiciera en el cuerpo de Ichigo. Parecía haber internalizado por completo que él era una persona diferente. Ella lo trató como a alguien a quien conocía vagamente, y no había signos de su enamoramiento, afortunadamente para su cordura. Yasutora parecía tan perturbada como ella. ¿Sabes cuándo volverá Ichigo? Ella le preguntó vacilante. Ella no conocía muy bien a Sado, pero como compañeros al tanto, se sintió apropiado preguntar. Sado parpadeó hacia ella, luciendo honestamente confundido por un segundo antes de que su mirada se aclarara. Está entrenando. Probablemente pasará un tiempo. Suspirando, Tatsuki apoyó la cabeza en los nudillos. Se preguntó qué pasaría con sus calificaciones. Después de todo, técnicamente se estaba saltando la escuela. Aunque fuera por una buena razón. Aunque Ichigo siempre había obtenido una puntuación alta. Puede que no sea tan malo. Entonces, ¿por qué no lo están, chicos? Pensé que estaban en el mismo barco que él. Preguntó, manteniendo su voz baja para no atraer la atención de la maestra. Una vez más, Sado pareció inseguro durante unos segundos antes de responder. Oh. ¿Crees que soy el verdadero Yasutora Sado? Tatsuki parpadeó al chico grande. Luego volvió a parpadear mientras su cerebro procesaba la frase. Espera, si no era Sado, entonces ¿con quién estaba hablando? Mientras observaba la expresión en el rostro de Sado transformada de una mirada vagamente soñolienta y confusa a una expresión más clara y viva. La cosa que pretendía ser Sado asintió. Sí. Uri, Ime-chan y Chaz se han ido a entrenar juntos. Ahora están en las montañas, un antiguo campo de entrenamiento de Uri. Ime-chan. Espera un segundo, Naruto. Su voz era demasiado alta, casi un grito. Ochi-sensei los miró con el ceño fruncido cuando la mitad de la clase se volvió hacia ella. Pero Sado/Naruto simplemente agitó su mano y todos volvieron a lo que habían estado haciendo. Entonces Sado estalló en una nube de humo, y en su lugar estaba su aspirante a maestro. Sonriendo de oreja a oreja por la broma que acaba de hacer. Puso un solo dedo sobre su boca en el gesto universal de silencio, y luego la nube de humo ocluyó sus sentidos nuevamente, y Sado estaba nuevamente sentada en el mismo lugar. Por favor, espera hasta después de la prueba para hacer preguntas, Tatsuki-chan. No debería estar jugando demasiado con la percepción de la clase, y prefiero no sentarme en otra ronda de la escuela secundaria. La mayoría de los clones están en modo de espera hasta que yo los necesito. Bueno, excepto Orihime. Es un poco demasiado sociable para dejarla como un cerebro muerto. Es bueno que Chaz solo interactúe con Ichigo, y Uri es tan nerd. Nadie se da cuenta si esos dos tienen la capacidad cerebral de un particular. Cabra domesticada. Habiendo dicho su parte, el clon de Sado/Naruto recuperó su expresión perdida y volvió a mirar al vacío. Tatsuki volvió a mirar su examen. Reconsiderando cada elección que la había llevado a este punto. Uri Ishida. Uri volvió a tirar de su cordón, su mente y su alma esforzándose por todo lo que les estaba exigiendo. Lentamente, dolorosamente lentamente, una flecha se manifestó en el arco ante él. 5 segundos después, la flecha terminó de formarse. Uri parpadea asombrado. No puede creer que lo haya logrado. Claro, esto era en lo que había estado trabajando durante días, pero siempre parecía una meta que nunca alcanzaría. Ah. Lo lograste. Felicitaciones Ishida-san. Exclamó Inoue, corriendo y examinando la flecha en su arco. Uri trata de no sonrojarse cuando sus senos rozan sus brazos. Es un chico de 15 años. No es gay ni asexual.
Es un esfuerzo inútil. HMM. ¿Tuviste éxito? Felicidades Ishida. Sado comenta desde su lugar en el suelo. Está haciendo abdominales, de todas las cosas. Uri no tiene idea de cómo eso se considera entrenamiento, no contra los enemigos para los que se están preparando de todos modos. Pero cree que el medio mexicano tiene sus propios métodos. Quizás un ejercicio relajante después de toda la tensión a la que sometieron sus almas. Uri se permite una pequeña sonrisa mientras mira hacia abajo. La flecha sólida que descansa sobre su arco brilla en la luz que se desvanece, el metal plateado refleja los rayos del sol maravillosamente. Es una construcción resi mucho más concentrada que sus flechas normales. Debería tener un orden de magnitud más poder que ellos también. Pero aparte de eso, no es particularmente elegante. Nada como las obras maestras sobrediseñadas y las tonterías inscritas en runas que Naruto puede sacar. Pero, eventualmente llegará allí. Dominará esta técnica y cualquier otra que Naruto pueda mostrarle. Volvería a aprender todas las artes perdidas del Kinki y recuperaría su gloria. Rehacería su clan. Y matar a su espera, ¿qué? Yasuto Sado. Chad puede sentir el poder fluyendo hacia su brazo izquierdo. Su piel hormiguea cuando manchas blancas aparecen por toda su piel bronceada. Sin embargo, no es suficiente. Sin un catalizador emocional adecuado, el siguiente nivel de sus poderes no quiere manifestarse. Sin embargo, esta vez había llegado más lejos que nunca. Entonces él sabe que lo que está haciendo está funcionando al menos. Después de demasiados combates de entrenamiento, estaba claro para él que no se volvería más fuerte lo suficientemente rápido con ese método. No si quería seguir el ritmo de Ichigo. Así que había ido a su maestro en busca de ayuda. La respuesta de Naruto: meditación. Meditación espiritual para ser precisos. Un método que utiliza Reiatsu y energía mental para explorar su propia alma y psique. Llegar a conocerse mejor a sí mismo a través del entrenamiento sobrenatural, en otras palabras. Había sido escéptico al principio, pero parece estar funcionando. Tampoco le dolía que Naruto le hubiera contado el verdadero origen de su poder. Eran de origen Oyou, una huella sobrante que quedó en su alma después de que su madre embarazada fuera atacada por un Oyou. Su alma aún en formación cambió para siempre por la experiencia. Su poder era el mismo que el de un Oyou, para extraer los poderes inherentes dentro de las almas. Excepto en su caso, el poder estaba dirigido hacia afuera y no hacia adentro. Que sacara el poder de sus brazos era un poco extraño, pero nada imposible. Con entrenamiento, también debería poder extraer el poder de otros objetos. Sin embargo, eso todavía estaba lejos. Por ahora, debería concentrarse en desarrollar sus poderes actuales tanto como sea posible. Su brazo derecho es su voluntad de proteger. Las manifestaciones de las enseñanzas que le dejó su abuelo. Su brazo izquierdo, estaba bastante seguro, es su voluntad de atacar. El impulso que había reprimido durante años y que ahora volvía a necesitar. Sabe que si logra que los poderes de su segundo brazo se manifiesten, podrá cuidar la espalda de Ichigo por un poco más de tiempo. Todo lo que tiene que hacer es desaprender hábitos arraigados en su alma durante más de media década. Por supuesto, no abandonaría las enseñanzas de su abuelo. Siempre usaría su fuerza para proteger a los más débiles que él. Pero contra sus futuros oponentes. Defender no es suficiente. Tendrá que atacar. Y ataca duro. Nunca usaría su brazo izquierdo contra alguien más débil que él. Incluso ahora, cuando aún no estaba seguro de lo que podía hacer, estaba seguro de que sería mortal. Si alguna vez usaba sus poderes en alguien más débil que él, seguramente moriría. Los únicos objetivos aceptables en ese caso serían los Oyous, pero si necesitara un arma así contra ellos, estaría luchando contra alguien significativamente más fuerte que él o contra un ejército de monstruos más débiles. Ambos eventos podrían interpretarse como que no rompieron su juramento. No. Su brazo izquierdo era solo para situaciones desesperadas, o para aquellos pocos que condenaría a muerte. Hundiéndose en otro abdominal, permitió que el esfuerzo físico calmara su mente cansada. Luego comenzó de nuevo el ejercicio de mediación. Ni una sola vez detener sus repeticiones. Orihime Inoue. Orihime soltó una risita cuando un zorro dorado le acarició la cara. Su cuerpo estaba hecho de una energía transparente que le recordaba la superforma de Naruto. Aunque no fue así. Este zorro, como el resto de sus espíritus, estaban hechos de Reiatsu. A diferencia de lo que había pensado al principio, en realidad no era una habilidad que Naruto le había otorgado. No directamente en cualquier caso. El orbe dorado que Naruto había colocado dentro de su alma no era nada tan complicado como esto. De hecho, además de darle más poder para trabajar, era solo una forma de contactar a Naruto.
No podía hacer nada tan complejo como esto. Este zorro vino de sus propios poderes. Materialización del espíritu, la misma habilidad que había creado las hadas del Shun Shun Rika. La primera vez que invocó al zorro espiritual, había sido un completo accidente. Pero el momento en que realmente lo necesitó, no se había manifestado. Ahora ella sabe por qué. Este nuevo espíritu, a diferencia de sus 6 originales, no era inteligente. Esos habían sido creados a partir de la horquilla que le regaló su hermano mayor. Habían estado a su lado durante años y significaban el mundo para ella. En comparación, el poder de Naruto solo se había agregado a su alma la semana pasada. Su compatibilidad era débil. La única razón por la que pudo manifestarse fue por cómo el orbe se había envuelto completamente alrededor de su alma. Una proximidad tan cercana creó un vínculo satisfactorio casi de inmediato. Pero dado que el zorro no era tan inteligente como un humano y prácticamente no tenía la capacidad de sentir el mundo exterior, no saldría solo. No. Tenía que invocarlo conscientemente, fuera de su despertar de todos modos. Ella lo sabía ahora, y solo tomó un poco de práctica decirlo. Ya sea para protección, o para abrazar. Orihime estaba bastante segura de que lo usaría mucho más como última opción. Sus hadas también eran tiernas, pero un poco pequeñas para devolver el afecto. Ayame, Shun, Tsubaki, Bayagon, Lily, y Najiku. Llamó a sus amigos, sintiéndolos a todos manifestarse desde su horquilla. Les sonrió a todos, rascando al zorro detrás de las orejas. Conoce a Aang, es un nuevo amigo. Tsubaki, por supuesto, se opuso a esto. Él resopló y se quejó, pero en realidad no hizo nada. Ayame asintió recatadamente y desapareció en su vestido, asomándose tímidamente por el pliegue de la tela. Shun sonrió al zorro, volando hacia abajo para aterrizar en su hocico antes de presentarse a sí mismo y a todos los demás. Era una escena feliz, y llenó de alegría a Orihime de que todos sus amigos se llevarán también. Aang ladró y movió la cola, actuando más como un perro que como un zorro. Aunque su ladrido era muy extraño. Supuso que era el grito de un zorro. No era un sonido que hubiera escuchado antes. La siguiente hora más o menos la pasó entrenando en forma de juego. Solo mantener los 7 espíritus a la vez era agotador para ella. Para que este juego de etiqueta funcionara, tuvo que mantener 7 flujos separados de Reiatsu con la misma magnitud de energía que antes. Demasiado poco, y volverían a su forma inanimada. Demasiado, y se cansaría demasiado rápido. La parte del poder de Naruto que le habían otorgado ayudó con el último problema, pero no lo eliminó. Su alma solo podía soportar tanta tensión antes de que estuviera demasiado cansada para continuar, dejando de lado las complejas transferencias de energía metafísica. Usó los bosques en el campo de entrenamiento de Uri para esconderse mientras Lily buscaba a todos. Siempre era la primera en ser encontrada, ya que todos sus espíritus podían decir instintivamente dónde estaba, pero no le importaba. Eso solo significaba que ninguno de los otros tenía que perder el juego. Tatsuki Arisawa. Tatsuki respiró aliviada cuando entró al gimnasio Uzumaki. Sus bobinas de chakra se habían asentado, por lo que su vida ya no estaría acompañada de una picazón constante. Más importante aún era que ahora podía comenzar a entrenar de verdad. Para ser un activo en las peleas a las que sus amigos se lanzaban con tanto entusiasmo. Caminando hacia el sótano y entrando en la dimensión de bolsillo interior, la chica parpadeó estupefacta hacia la enorme torre que no había estado allí la última vez que había estado aquí. Teniendo en cuenta que eso fue hace 3 días, y que este edificio era tan alto que literalmente no podía ver la parte superior, eso era decir algo. Bienvenidos a la Torre de Babel. Naruto dijo mientras las 2 puertas centrales se abrían de manera dramática. ¿El qué? Tatsuki parpadeó hacia la estructura, primero ahora notando las tallas intrincadas y los símbolos incomprensibles sobre su superficie. Desafortunadamente, no es el original. Ese fue borrado por los dioses. Es solo una réplica muy bien hecha. Ahora reutilizada como tu nuevo campo de entrenamiento. El rubio sonrió con una sonrisa llena de dientes. Tatsuki se estremeció, conocía esa sonrisa. Como estás decidido a enfrentarte a espíritus de alto nivel, tendrás que convertirte en su igual. Llega al último piso de esta torre y serás lo suficientemente fuerte como para luchar codo a codo con Ichigo y tus amigos. Con una sonrisa cada vez más cálida, le arrojó una mochila que ella atrapó por reflejo. Eso debería tener todo lo que necesitas. El tiempo dentro de esta torre fluye 3 veces más rápido que en el mundo real. Tengo un clon que te reemplaza en la escuela, el hogar y cualquier otra responsabilidad que puedas tener.
Continuó la rubia, haciendo que Tatsuki sintiera un sudor frío corriendo por su cuello. Tienes 3 meses para llegar a la cima. Buena suerte. Entonces Naruto desapareció en una nube de humo blanco. Tatsuki tragó saliva, se echó la mochila al hombro y dio sus primeros pasos dentro de la torre. Inmediatamente, las enormes puertas de piedra detrás de ella se cerraron de golpe y el aire se volvió difícil de respirar. Una sensación pegajosa se apoderó de ella cuando la débil luz naranja de innumerables antorchas iluminó el suelo de piedra. En el medio del piso había un área, muy parecida a un ring de torneo tan similar a lo que Tatsuki estaba acostumbrado a ver en los torneos de karate. Subiendo las escaleras hasta la parte superior del escenario, vio que el centro estaba ocupado por un anciano bajo con cabello gris y bigote manchú. Llevaba ropa de ejercicio y gafas de sol, sentado tirado en el escenario y comiendo bolas de arroz. Cuando la vio, su rostro se iluminó y se puso de pie de un salto. La acción fue demasiado suave para pertenecer a un hombre tan viejo. Ah, estás aquí. Naruto-sama me dijo que querías saber cómo pelear. Mi nombre es Chen. Chengok. El guardián elemental 243. Seré tu instructor en la lucha cuerpo a cuerpo. Ven a mí con todo. Tienes. El anciano sonrió maliciosamente cuando los sentidos aún en desarrollo de Tatsuki captaron los bordes del poder del anciano. Respirando hondo y obligando a sus piernas a no rendirse, guardó su mochila y dio un paso adelante para enfrentar el desafío. Minato Namikaze. Namikaze Minato tenía buenos sentidos. De hecho, había pocos el que tenía mejor. Se enorgullecía de poder captar cada movimiento de aire a lo largo de kilómetros a su alrededor, de poder sentir cada paso en el suelo a lo largo de millas. Aunque nunca tuvo tiempo de dominar verdaderamente el Senjutsu en su primera oportunidad en la vida, la segunda había sido mucho más larga y había tenido suficiente tiempo para aprender todo lo que su corazón deseaba. Si la lista no se hubiera expandido hasta el infinito a estas alturas, en realidad la habría terminado, por imposible que le pareciera a su yo adolescente. Entonces, cuando 3 enormes firmas de energía aparecieron a poca distancia frente a él, Minato estaba preocupado. Muy preocupado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ratas correteando por el territorio de Aizen Taicho? Eso no es agradable en absoluto. Una voz como serpientes deslizándose, fría como el hielo. La mirada de Minato se levantó de golpe, fijándose en las 3 figuras de pie sobre las dunas a su derecha. Itachi y Stark se detuvieron al mismo tiempo, girando en la misma dirección. 3 hombres se pararon frente a ellos, 2 Shinigami y 1 Jou. Los 2 Shinigami fueron bastante fáciles de reconocer por su sesión informativa. Aizen Sosuke e Ichimaru Jin. Sin embargo, Deo Jou era un pelirrojo vestido con la misma ropa que sus compañeros, pero Minato también lo reconoció. Habían pasado 5 milenios desde la última vez que lo vio, pero al igual que sus colegas, su memoria era casi perfecta. E incluso si no lo hubiera hecho, dudaba que olvidaría a alguien tan distintivo como Gaara. ¿Qué? Comenzó Minato, pero fue interrumpido cuando sus instintos le gritaron que lo esquivara. Desapareciendo en un parpadeo de movimiento, Minato patinó hacia atrás. Sintiendo una gota de sudor frío recorrer su cuello, se mezcló con la sangre que salía del corte que no había logrado evitar. Estoy impresionado. La misma velocidad cortó el cuerpo de Uzumaki por la mitad. Ustedes dos se ven notablemente similares. ¿Hermanos quizás? El dulce tono de barítono de la voz de Aizen atravesó la pequeña conmoción que había comenzado a apoderarse de Minato. Habían pasado siglos desde que había visto a alguien tan rápido. Y aunque Naruto le había advertido, su hijo también había sido severamente limitado cuando visitó la Sociedad de Almas. Dejando que su mente se filtrara en la calma infinita que siempre le había resultado tan fácil, Minato consideró sus opciones. Retirada. No tenemos nada que ganar peleando aquí. Ordenó, su mirada parpadeando hacia Stark. El arrancar movió los dedos, pero en lugar del desgarramiento familiar, un sonido como una campana resonó a través del desierto. La garganta se negó a abrir. La boca de Aizen se estiró en una sonrisa, pero antes de que pudiera decir algo, Minato parpadeó hacia sus colegas, utilizando una décima de milisegundo para reunirlos a su alrededor. El ir Aizen no era una forma ideal de ir al mundo saltando, requiere exponencialmente más energía cuanto más lejos tienes que viajar, y multiplicado por la cantidad de masa que necesitas mover, la invocación fue mucho más fácil. Pero en este momento, la gran velocidad de la técnica superó cualquier otra preocupación. Tenía suficiente energía para esto al menos. Aunque tendría que aprovechar su fuerza vital para manejar todo el camino de regreso al mundo de los vivos. Pero, no pudo.
Sus marcadores que se extendieron por todo el mundo eran completamente inaccesibles. Incluso los que había plantado en su camino por este mundo habían desaparecido de sus percepciones. Solo quedaban allí los marcadores de sus amigos y un par muy cerca. ¿Qué pasa? ¿No puedes usar tu técnica de teletransportación? Aizen sonrió. No pensaste que te dejaría explotarlo, ¿verdad? Ya lo he visto 2 veces. Eso es más que suficiente para encontrar un contador. Minato sintió que su mente se deslizaba más y más profundamente en su calma de combate. Parecía que iban a pelear. Y eso significaba que tenía que entender a su oponente. ¿Y dijiste que era impresionante? Décadas de guerra en la era de los shinobi, y ninguna persona logró encontrar un contraataque y, sin embargo, lo lograste en un mes. La voz de Minato era casual, pero el elogio no era injustificado. Si este era su enemigo, estaba empezando a ver por qué Naruto desconfiaba tanto de este hombre. Yondaime-sama, comenzó Itachi. Los molinetes en sus ojos giraban perezosamente, pero cuando los fijó en los de Minato, el rubio sintió que la realidad cambiaba a su alrededor. De repente había 2 capas en todo. Uno era el postre como había sido antes, y otro donde sus oponentes estaban un poco descentrados del otro. La voz de Itachi sonó en su cabeza. Estamos bajo un genjutsu. Uno de los más fuertes que he visto. Tomaría mucho tiempo desentrañarlo. La sombra que ves es el mundo real, proyectado a través de mis percepciones. Minato no respondió. Ni siquiera se movió, pero su modelo mental de Aizen obtuvo otro nivel en su evaluación de amenazas. Ni siquiera había sentido que el genjutsu se apoderara de él. Pero ahora que sabía que estaba allí, podía sentirlo. Arraigado en lo profundo de su alma, se filtró a través de sus sentidos. El genjutsu de Itachi también estaba allí, enredándose y retorciéndose alrededor de la ilusión de Aizen. Efectivamente le dio a Minato 3 mundos a los que responder. Aizen, Itachi y lo poco que podía sacar del mundo real. Hacía tiempo que no estaba en una verdadera batalla de ilusiones. Itachi repitió la misma acción con Stark, y aunque no se tensó, puso una mano sobre la cabeza del linete, transformándola en las armas gemelas que siempre usaba en una batalla seria. Aizen parecía intrigado. ¿Una transformación combinada? ¡Qué interesante! Dime, arrancar. ¿Cómo te llamas? Stark. Coyote Stark. El Oyou respondió mientras su capa cambiaba a su ropa transformada. Dime, ¿por qué estás siguiendo a este humano? Los ojos del ex capitán recorrieron a Minato y de nuevo a Stark. Si te unes a mí, te daré suficiente poder para hacer que esa forma parezca insignificante en comparación. Stark resopló. No tengo ningún interés en el poder. Estoy aquí para ayudar a mis amigos. Así de simple. Aizen levantó una ceja. No es realmente la postura normal para un Oyou. Pero ya veo, tendré que diseccionar tu cadáver entonces. Pero cuando desapareció de nuevo, Minato estaba listo para él. Sosuke Aizen cayó al suelo, su túnica blanca se arruinó y la marca poco profunda de una espiral se quemó en su pecho. En la pequeña abertura que había creado, Minato dispersó 3 docenas de sus kunai y por todo el campo de batalla, una pareja fue enviada a toda velocidad a la distancia, solo para que él perdiera la señal en algún momento después de unos cientos de metros. Aizen Taichou. Jin sonaba positivamente desconcertada. El ex capitán respiró hondo y se puso de pie, aparte de su ropa arruinada y la marca del Rasengan, no se veía peor por el uso. Aunque estaba frunciendo el ceño ligeramente. Eso no era el Iraisin. Él acusó. Sus ojos se entrecerraron mientras sus ojos se clavaban en Minato. Minato sonrió. No, pero esto es. Luego plantó un kunai envenenado en el estómago de Aizen. El kunai se rompió. La velocidad era el nombre del juego. En todos sus 5 milenios, Minato se vería presionado a mencionar cualquier oponente más rápido que el actual. O cualquiera con la mitad de habilidad que el Shinigami había exhibido en su combate hasta el momento. Aizen Sousuke era un genio entre los genios. Por otra parte, también lo estaba Minato. Volando por el espacio más rápido de lo que le hubiera permitido la física relativista, el rubio desapareció del área cuando una enorme caja negra se manifestó de la nada. O más bien, la sombra de una caja superpuesta a su rostro incorrecto de la realidad. Cuando se materializó detrás de Aizen una vez más, sus dedos se deslizaron por la nuca del ex capitán. El sello murió débilmente antes de que tuviera la oportunidad de formarse, al igual que todos los demás excepto el primero. El primer sello de Iraisin que quedó después de su Rasengan, el único ataque real que había logrado aterrizar hasta el momento, había sido sellado rápidamente dentro de un bolsillo congelado de espacio-tiempo justo después de su ataque inicial.
y cualquier intento posterior de colocar un sello en el hombre había resultado inútil. Su voluntad simplemente no era lo suficientemente fuerte como para dominar la del megalómano. Fue frustrante, pero no era la primera vez que sucedía. No, lo que realmente lo frustraba era su incapacidad para dejar una marca en el hombre. Era como luchar contra Aquiles. Parecía completamente invulnerable a cualquier tipo de ataque. Bueno, hubiera sido como pelear contra Aquiles si el héroe griego también tuviera una increíble supervelocidad, poderosas habilidades mágicas, una habilidad francamente injusta para las ilusiones, un par de siglos para cultivar un talento prodigioso y un ego del tamaño de la mitad del hemisferio. Quizás el último no estaba tan lejos de la realidad. ¿Cómo es que continúas usando esa técnica? El espacio-tiempo local debería estar bajo mi control por docenas de kilómetros. Cuestionó Aizen, su voz tan casual como si estuviera preguntando si Minato quería azúcar con su té o no. El cuarto Hokage enderezó la espalda y respiró hondo. El indulto fue agradable, le permitió comprobar cómo estaban sus camaradas. Stark realmente no lo estaba intentando, pero lo mismo podría decirse de su oponente. Gaara simplemente estaba bloqueando o redirigiendo al casual Zeros Stark que seguía disparando en su dirección. The Guardian es mucho más lento tanto en el tiempo de extracción como en el de carga de lo que Minato sabía que era capaz. Y Gaara ni siquiera había soltado su espada. Nada de qué preocuparse allí. Itachi era otra historia. Podía contar al menos 8 copias de su amigo. Alrededor de la mitad estaban entretejidos en la realidad ilusoria que Aizen había creado, los otros estaban perfectamente superpuestos dentro de sus seres proyectados, aunque solo 2 en realidad tenían un peso que empujaba hacia abajo la arena sobre la que estaba parado. Así que el Uchiha definitivamente se estaba tomando esto en serio, aunque se había abstenido de matar a su oponente. Identificar correctamente a Aizen como la verdadera amenaza. Si mostraba su dominio sobre la propia ilusión de Aizen, probablemente perdería su vida. No pudo mantener la velocidad requerida para mantenerse con vida en la pelea de Minato. Y aunque el avatar de Susanoo era casi impenetrable para los mortales normales, estos Shinigami eran todo lo contrario. Ninguno de ellos realmente había comenzado a esforzarse. Después de la subestimación inicial de sus habilidades y el posterior intento de ejecución, esta pelea había sido poco más que un ataque de sondeo para determinar sus habilidades. Hasta el momento, ninguno de ellos había mencionado la ineficacia de Kyoka Suigetsu. O incluso reconoció su existencia más allá del trozo de acero con el que el hombre intentaba dividirlo. La mente de Minato se aceleró. Su mayor problema obviamente era la invulnerabilidad de sus oponentes, él era el más rápido de los dos, obviamente, pero al igual que Naruto antes que él, no podía penetrar la piel. Sabía la causa, por supuesto. Aunque Naruto lo había aprendido demasiado tarde para ser útil, Minato había obtenido un expediente completo sobre las habilidades de sus enemigos. Tanto como sabían de todos modos, la invulnerabilidad residía en una de las reglas de combate más básicas para estos seres espirituales. Tan básico, de hecho, que Naruto lo había pasado por alto por completo la primera vez que lo había visto. Él lo sabía. Había leído sobre eso, pero su implicación solo lo golpeó después de varios días buscando una respuesta. Una batalla contra un Shinigami era una batalla de poder espiritual. Para poder dominar la defensa de un oponente, tu voluntad y Reiatsu deben ser lo suficientemente fuertes como para dominar la de ellos. Ahí yace el problema. Minato no estaba acostumbrado a pelear con Reiatsu. Y aunque era lo suficientemente bueno como para que esto normalmente no fuera un problema, incluso contra los Oyoushi Shinigamis más fuertes, Aizen Sousuke demostró una vez más que era una excepción. Esta defensa no era como el hierro de Stark o alguna otra técnica de armadura esotérica que Minato pudiera nombrar. Aquellos que normalmente simplemente subvertiría con sellos, ilusiones o algún otro método esotérico. Esta defensa parecía absoluta. A menos que de alguna manera lograra superar la creencia de Aizen de que no podía ser cortado por su propia insistencia en que podía, entonces el Shinigami permanecería invulnerable. Ahora, si revelara el secreto de mi técnica, no sería un gran secreto, ¿verdad? Minato regresó. Su mente entra en hipervelocidad para encontrar una forma de solucionar su problema actual. Aizen sonrió sin humor. Jin, Gaara. Basta de jugar. Mátenlos. Una pausa. Después. El desierto a su alrededor explotó cuando un rayo plateado atravesó a uno de los clones de Itachi, directo a Minato.
No tuvo mucho tiempo para estimar, pero eso definitivamente era varios cientos de veces la velocidad del sonido. Él esquivó. Mientras el desierto se lo tragaba por completo, Minato se sumergió en los billones y billones de focas de Iraizin a su alrededor. Cuando tenía 15 años, Minato podía plantar un sello con un toque. Cuando tenía 16 años, podía plantarlos con los pies. Un par de meses después, a través de sus sandalias. Durante su segunda vida, cuando rondaba los 60, podía plantarlos a más de 1 metro de él a través de nada más que un rayo de chakra. El contacto con la piel seguía siendo preferible, especialmente si algo interfería con su fuerza de voluntad. Después de todo, Seals no era más que chakra y voluntad. Eventualmente, había aprendido a extender su voluntad por todo el mundo que lo rodeaba, reclamando un pedazo de espacio como propio. Hace miles de años, también había miniaturizado su sello Iraizin hasta el punto en que podía escribirse en un solo grano de arena. Todo el desierto que los rodeaba estaba lleno de sellos Iraizin de Minato. Minato nadó a través del espacio-tiempo con la misma facilidad que un pez, saltando en busca de aire en el mundo material solo cuando quería. Voló entre 3 batallas en un instante, estuvo al menos en 12 lugares simultáneamente y tuvo que forzar el tiempo para reducir la velocidad al menos 2 veces. La batalla fue un completo caos. El cielo se llenó de una tormenta de arena de kilómetros de ancho, el suelo había perdido consistencia hasta el punto de que prácticamente ya no existía. Itachi se había visto obligado a recurrir a una de las armaduras de Susanoo solo para protegerse del medio ambiente. Las llamas oscuras de Amaterasu bailaban a su alrededor, convirtiendo la tormenta de arena en una tormenta de fuego, intercaladas con vidrio fundido. Los sonidos distantes de los lobos aullando resonaron dentro del tejido de la realidad. Minato cambió a Stark Itachi cuando notó que este último no podía seguir el ritmo de la espada ridículamente rápida del Shinigami. Ninguno de los combatientes dudó ni por un momento y continuó luchando. Tener una experiencia inhumana tenía sus ventajas. Él mismo siempre estuvo a un pelo de distancia de la destrucción, los rayos de energía, los vientos mordaces y el poder místico amenazaban con disolver su frágil cuerpo humano si solo conseguían una milésima de segundo para conectarse. Por supuesto, ninguno de ellos lo hizo. No golpeaste a Yellow Flash si él no quería ser golpeado.